corta, fondo, abril 40, frenar nada, derecha 7, abril 10, frenando, para derecha 6 menos, corta, 50, arriba, valla, frenando, para derecha 7, corta, tocar, quedar 10, frenando mucho, izquierda 3 menos, redonda, patina, 80, en camino, derecha 7, larga, fondo, 100 vistos, fondo. Antes de Marquesina, derecha 9, fondo, 70, situar por derecha, atención, frenando en raspa, izquierda 7, quedar 20, frenando, para derecha 4, no, escupe y tocar, 10, izquierda 7, fondo, abril 20, frenando mucho, patina, izquierda 2 en U, 10, izquierda 8, corta, caes derecha 7, corta, fondo, 30, izquierda 7, larga, fondo, quedar frenando mucho, para derecha 6, no, abril 30, derecha 9, fondo, abril 20, frenar nada en poste, derecha 6, buena, no, abril 10, derecha 7, fondo, 10, izquierda 8, larga, fondo, 100, a apurar frenos, ojo, patina, izquierda 2, redonda, 60, derecha 8, larga. Buenas tardes, estamos viendo de nuevo a Alberto, reconocía ese error en el anterior tramo, aún así el liderato muy sólido. 4 scratch en 5 tramos de la mañana y ahora mismo en marcha con ritmo cómodo también. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, estamos disfrutando de estas imágenes, ¿no?, de Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez cuando toma ya la salida José Manuel Serrano aquí justo al lado nuestro, ¿no? Bueno, yo creo que va con el ritmo que toca, con mucha tranquilidad y haciendo pues lo que tiene que hacer, ¿no? Estamos viendo que no toma riesgos, no se mete a los vértices, de lo justo, el ritmo que lleva Pablo es el adecuado, con lo cual disfrutando de este tramo cronometrado, que es, ojo, es el TC Plus, además, bueno, cara al campeonato ya está decidido para Alberto, pero bueno, suma puntos. Pasar 40, frenando, chicán, izquierda 5, patina, para derecha 5, larga, 20, frenando mucho, a 2. Estamos viendo en imagen ahora a José Manuel Martínez y a Irene Serrano. Ahora mismo son los terceros clasificados de este Rally Cangas del Narcea, en esa zona donde había humedades. Hay que tener en cuenta que vienen de la asistencia en la Himera por el camino. Ha empezado a llover en el séptimo tramo, es decir, el siguiente al que estamos viendo ahora. Estaba también lloviendo. Vamos a ver también las condiciones que van a encontrarse a partir de ese tramo. Con problemas ha salido Rodrigo Beteta y Catherine Álvarez. Volvemos otra vez con el Citroën C3 con Alberto Ordóñez. Para derecha 5, buena, 80, frenando, derecha 7, corta, engaña, fondo 30, frenando, izquierda 3 media, quedar 50, frenando, tarde derecha 4, 10, frenando mucho, acción, derecha 1, vuelve, sales, izquierda 4, media, 40, en ras, derecha 6, frenando Y mucho, para estamos derecha notando 3, que nos no, falta un y equipo aquí patina, en línea de salida. Nos falta Boris Crespo, que salía justo delante de Sergio Fombona y Carlos Dorado, que ya están situados en línea de salida. Sergio Fomona. Y ya tenemos tiempo intermedio, mira, de Alberto y de Pablo, 3:37 en ese medio tramo, por decirlo de alguna manera. Frenando para Anzimba y izquierda 6 menos, tocar, barro y carril. Abril 50, izquierda 9, larga, fondo, quedar 20, para tarde derecha 5, abril 20. 5 segundos más que en la primera, está invirtiendo 5 segundos más que en la primera pasada por ese punto. Frenando. Y lógicamente, viendo los problemas que tenía para la salida de Rodrigo Beteta y Catherine Álvarez, estamos viendo cómo le dan 2 minutos más al equipo gijones bilbaíno, en este caso de Sergio y Carlos Dorado. Volvemos con el Citroën de Alberto Ordóñez ya entrando en la parte más rápida de este tramo. Para derecha 8, corta, fondo, abril 10, derecha 7 con ras, aguantar, fondo, 100. Ras por medio, fondo, 40, izquierda 9, larga de 30, quedar 20. Frenar poco, derecha 8 con ras, abril 40, frenar nada, en valla derecha 7, 50. Derecha 9, fondo, quedar 30, izquierda 9, fondo, abril 50, frenar nada para Anzimba y izquierda 8, Carlos Dorado, 20. los segundos clasificados de este Rally Cangas del Narcea. Seguimos pendientes. Ahí estamos viendo a la izquierda de la imagen, estáis viendo esa zona aérea de la primera parte del tramo. A la derecha estamos con el Citroën C3 de Ordóñez y Sánchez. Abril 40,
Derecha 7 fondo, 10. Izquierda 9 fondo, 80. Frenando. Izquierda 6. Caes. Derecha 8 corta fondo con ras. Abrir 20. Para derecha 9. Abrir 20. Frenar nada en poste. Derecha 8. 20. Izquierda 7 fondo, 40. Izquierda 9 Empieza a corta. aparecer el agua tímidamente en esa última zona, la parte más alta, pero el asfalto completamente seco. Abajo, frena. Ahora mismo está rodando Alberto. Tenemos ya tiempo intermedio también de José Manuel Martínez de Irene Serrano. 3:41, 2 segundos se dejan respecto a Alberto. Y como tú decíamos, vemos como poco de vez en cuando necesitan esa parte alta utilizarlos limpias, porque bueno, parece que está empezando a llover un poco, ¿no? en esa parte alta, ya está línea de meta para él. 10 segundos peor, dice, lo reconocía, que estaba mal el asfalto. Patricia, tienes a Alberto en la zona de meta, al líder del Rally Cangas del Narcea. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal esta segunda pasada al tramo? Bueno, difícil, la verdad. Arriesgamos a poner ruedas más duras con esperanza de que aguantara el tiempo o que estuviera más seco. La verdad que estaba peor de lo que pensamos. Pues nada, salir ya tuvimos una cola un poco de la frenada y nada, ahora seguir a ver si da un poco de tregua y podemos pasar por el siguiente tramo. Pero muy difícil. Salida para Fernando Castaedo. Reconocía Alberto que el tramo evidentemente está muy sucio. Han pasado 150 coches por el tramo con esos neumáticos duros donde un poco de agua sí que condiciona mucho el rendimiento. 11 segundos peor, ha empeorado el tiempo también. Bueno, supongo que ese condicionante del neumático, como él dice, se ha montado un compuesto más duro, está empezando a llover y la temperatura también ha bajado, pues lógicamente el grip también se resiente, ¿no? en ese lugar. La verdad es que, bueno, tampoco tiene por qué apurar demasiado y lo decía, en esa primera frenada, que es la que vemos ahí, que vemos que está un poquito más húmeda, yo creo que es la que se ha llevado el primer susto, y a partir de ahí pues se ha dedicado a ir a, como se suele decir, a pasar el tramo, que con eso ya hay bastante, ¿no? Mientras seguimos viendo la imagen aérea en esa primera zona, estamos esperando la llegada de Rodrigo Beteta, pero va a ser José Manuel Martínez el que va a llegar ahí. Venía con problemas ya desde prácticamente desde la misma salida, así que le ha adelantado en el tramo José Manuel a Rodrigo Beteta. Le tenemos ya ahí afrontando. Ha salido antes José Manuel que Rodrigo Beteta, que tenía problemas. Meta ya para José Manuel a 5 segundos y 3 décimas se ha quedado del tiempo de Alberto Ordóñez. Patricia, la línea de meta para José Manuel Martínez. Y ahí estamos viendo a José Antonio Fombona, muy pendiente de… Fombona Senior. Exacto. Muy todavía piloto en activo, todavía piloto en activo. Vamos allá con José Manuel. Pasamos otra vez de nuevo por este tramo, ya también con el tiempo ya distinto a la mañana, ¿no? Sí, mucho más seco. Y bueno, pero es un tramo que hay que tener mucha confianza. Zonas rapidísimas ahí en quinta, que hay que atreverse y de momento no nos atrevemos del todo. Entonces, bueno, poco a poco y a ver si acabamos este tercer puesto al final del rally y contentos. Bueno, evidentemente hay que confiar en el coche hasta que uno le coge el feeling y sobre todo… Y buen tiempo para él también. Ha hecho un tiempo 6:17. Sí, es un buen tiempo. A 5 segundos es verdad que quizá Alberto no… Mira, tenemos intermedio venerando de Sergio López Fombona en el kilómetro 5.900, 1 segundo y 8 décimas más lento que Alberto Ordóñez. Sí, bueno, yo creo que eso nos indica un poco las dos cosas. Uno, que Alberto no ha ido todo lo rápido. Uy, cómo está bajando Rodrigo Beteta en esa última parte. Insistimos, salía con problemas, está llegando ahora. Sí, a ver qué tipo de problemas tiene ahora cuando llegue a línea de meta, a ver si nos cuenta cuáles son esos problemas exactamente, porque aquí le veíamos, llegaba incluso tarde al control horario de meta salida, para, ¿no? Entonces… Meta para Rodrigo Beteta, acaba de llegar junto a Catherine Álvarez después de esos problemas que haya tenido desde el inicio y que lleva arrastrando durante todo el día. Patricia, tercer mejor tiempo, se ha dejado 43 segundos. Vamos a ver si tienen algún problema, que nos cuenten un poco las sensaciones. Seguimos con problemas, ¿no? Sí, estamos sin embrague
Y bueno, pudimos reparar la caja, que la sacamos, la abrimos y volvimos a montarla, que nos dio tiempo. Pero el embrague se rompió una pieza y no pudimos ponerlo. Pero bueno, creo que podemos hacer el día sin embrague. Pues a seguir, gracias. Gracias. Pues ahí está la clave. Intentar acabar. Ahora sí que no le queda otra. Acabar. Sí. Rodrigo yo creo que también está pensando en Catherine. Sí, lógicamente, sí. Se está jugando el título del Campeonato de Asturias de Copies, ¿no? Y el Y ahí tenemos a Sergio López Fombona. Parte final del tramo para el piloto gijonés, que insistimos en el kilómetro 5.900. Estaba dejando 1 segundo y 8 décimas. Meta para Fombona y Dorado. Vamos a ver el tiempo final que le van a otorgar al piloto gijonés, a cuánto se ha quedado finalmente de Alberto Ordóñez. Insistimos, scratch para Fombona. Sí. A 1 segundo y 6 décimas. Mejor tiempo, Patricia, para Fombona. 1 segundo y 6 décimas más rápido que Alberto Ordóñez. Un segundo y 6 décimas por delante de Ordóñez. Has hecho de nuevo scratch. ¿Hemos hecho scratch? Bueno, pues 1 segundo y 6 décimas. muy bien, pues siempre es una alegría. Ahora ya el rally está decidido a favor de Ordóñez, pero bueno, siempre es una alegría el poder tener un mejor tiempo en otro tramo y seguir con la adaptación. Pues bueno, chiquito limpia porque te estás dando al chista. Perdón. Y bueno, pues como te digo, muy contentos y a seguir e intentar terminar el rally sin problemas. Y luego también poder dejar la puerta abierta para más, ¿no? De cara al año que viene. Hombre, indudablemente todas las buenas sensaciones que podamos recoger en este rally y buenos tiempos, pues nos ayudarán a animarnos de cara al año que viene. Ojalá que sí. Gracias. Gracias. Ahí está Sergio Scratch para él. Y decía yo que estaba lloviendo. No, es que estaba con los limpias. Estaba con los limpias, sí. La sensación que daba era terrible en el acebo ahora. Sí. Pues ahí está el Scratch provisional para Sergio López Fombona. Además, evidentemente va a ser para él porque no creo que nadie consiga mejorar ese tiempo. Vamos a ver la referencia respecto al tercer tramo, es decir, la primera pasada por esta especial, el tiempo que empleó Sergio, 6.08, y en esta, 2 segundos en el sexto tramo, 6.10. Pues dos peor, ¿eh? 2 peor. Sí, pero bueno, esos 2 peor tenemos que verlos en la medida de que está peor, de que está chispeando. Hay algunas zonas ya que empieza a haber agua, entonces, bueno, buen tiempo también para Sergio. Yo creo que ahora de lo que se trata es de ponerse un ritmo constante, ¿no? Donde poder correr y donde poder ver. Pero bueno, también lo que está claro que Alberto, él lo decía, ¿no? Que había levantado bastante en referencia a… En imagen estábamos viendo a Miguel Galloso, el piloto gallego, mientras estamos esperando a que aparezca por esa zona de meta ya Fernando Castaedo y Luciano Menéndez. Ahí estamos viendo en esa zona aérea, mientras ahora sí, ya vemos a Castaedo y a Luciano. Empieza a llover un poquito más, con un poco más de intensidad. Vamos a ver los problemas que ha tenido durante la mañana Castaedo, a ver si se consigue… Si alguien, mira, ahí vemos que viene con los limpios ya puestos, eso quiere decir que está lloviendo de una manera más constante. Y si alguien sabe de neumáticos y que elegir es Fernando, ahora nos dirá. Y la línea de meta ya para él también, enseguida en stop. Meta, por tanto, ya para Castaedo. Sexto mejor tiempo, se deja 48 segundos. Vamos a ver si ha conseguido quitar esa mala suerte que tuvo por la mañana, al menos si tiene buen feeling ahora en esta sexta especial. Patricia, ahí tienes ya a Castaedo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos ahora por la tarde? ¿Mejor que por la mañana? Bueno, el coche está algo tocado, mi confianza también, así que bueno, ahora vamos a intentar acabar. Hoy parece que no sale nada porque ahora pusimos ruedas de seco y estaban cayendo gotas, está empezando a llover, pero al final veníamos para esto, para encontrarnos todo tipo de situaciones y rodar con el coche, aunque fuese haciéndole algún rasguño. Pues equivocarte tú con las ruedas, mal vamos. En casa de herrero, ya sabes. Gracias. Bueno. Carlos Fernández, línea de meta para Carlos Fernández Antón y Daniel Abad, el piloto que viene de un bastante buen rally Ciudad de Langreo, donde acabó segundo en la clase 2, donde este año ha hecho buenos rallies, sobre todo en el Montaña Central y también en el Viso. Alejandro Cachón, ahí le tenemos en el acebo, pasando frío, recuperándose después de
esa lesión en la espalda en el Rally de Arabia Saudí. Patricia, Carlos Fernández, línea de meta. Bueno, ya recta final casi del Rally de Cangas. ¿Qué balance hacemos hasta este momento del rally? Bueno, nada, de momento rally positivo, sin problemas, el último del año a acabarlo y listo. Ahora parece que va a llover con ganas, ya empieza. Bueno, sí, tiene pinta de que va a llover un poco. Bueno, voy con las ruedas de agua, esta a lo mejor me confundí, así que a ver si llueve un poco. Venga, pues entonces que llueva. Exacto. Pues ahí está Carlos Fernández. Tenemos también parciales intermedios porque el siguiente en aparecer por ahí será Daniel Montoto, pero Miguel Galloso también ha pasado por ese kilómetro 5.900, el piloto gallego que se estrena con el Clio Rally 5. Este que estáis viendo ahora mismo es Xabel Solís, que está afrontando esta primera parte del tramo, donde sí que está completamente seco, no está lloviendo, sí, pero donde en la parte alta sí. En la parte de arriba es donde está ya el agua. En la parte alta, y también por lo que nos comentaba la gente al otro lado del valle, precisamente hacia donde se dirigen ahora los coches a disputar la siguiente especial, que también estaba lloviendo, empezando a llover, lo cual puede ser una sorpresa para muchos. Hay que tener presente de que ahora van a realizar 3 tramos de manera seguida, es decir, la opción que tienen a cambiar es lo que traigan en el coche. Sí, lo que lleven en el coche. Ahora mismo los coches ya no vuelven al parque de asistencia hasta que finalicen estos 3 tramos, que son los 3 últimos del rally, con lo cual tiene la opción de llevar 2 neumáticos en el coche. Imagino que la mayoría, en casos de duda, pues llevarán neumáticos de 2 de lluvia y para intentar aguantar. Y ahí vemos entrando ahora Alejandro el Citroën Díaz. C2, me da la sensación de que venía con problemas y Diana Arias, el Citroën C2. Patricia, lo tenemos ya en tu posición en la zona de control stop con ese Citroën, llegando ya al término de esta sexta especial. Recta final, ¿vosotros también veníais con algún problema en el coche o no? No, no veníamos con problemas, lo que pasa que bueno, con el tiempo tan inestable, es el último del año, queríamos acabar, entonces vamos un poco calmados hoy. Pero un poco con el freno echado entonces. Sí, un poco sí, pero bueno, acabar un Cangas también tiene mérito. Y además como hoy también, tan cambiante. Muy cambiante y no sabes qué poner de ruedas, ya ves, con seco está lloviendo, hay que acabar. A terminar y a celebrar el fin de fiesta. Exacto, gracias. Tenemos ya en meta también a Daniel Montoto y Miguel Galloso. La verdad es que buen crono del gallego Miguel Galloso y Carlos Guitián, con el 5.º puesto con ese Clio Rally 5. Estamos viendo en esta primera parte a punto de salir Nacho Braña. Héctor, mucha parte del éxito que se puede tener hoy en este tramo, sobre todo y en los siguientes, va a ser la elección del neumático. Es decir, antes veíamos cómo en el comentario al cruzar la línea de meta hablaba Alberto con su copiloto que estaba para plus, es decir, no para agua, pero sí para un neumático mucho más blando, no para el compuesto duro que nos decía que habían montado, ¿no? Entonces va a haber equipos que a lo mejor ahora pues se hayan arriesgado y hayan hecho una monta de un neumático más blando que les permita tener mejores prestaciones, y vamos a ver cómo van a estar arriba mucho más arriba en la clasificación de lo que estaban. Y salida para Nacho Braña ahora. Salida para Nacho Braña, que acaba de arrancar esta sexta especial. El siguiente en aparecer por línea de meta será Jacinto Oller y Desiré Fernández con el Clio Rally 5. Esto que estáis viendo en esta imagen en la primera parte del tramo, pues ahí está Nacho Braña, que acaba de salir, y ese Iván Fernández tiene que ser con el… No, es Ángel López Cachón, el que estáis viendo ahora en la imagen aérea en esta primera parte. José Ramón Rodríguez afrontando ya la parte final, el piloto de Grau, piloto que, como decíamos al inicio, pues ya lleva corriendo el Rally de Cangas pues, en infinidad de ocasiones. Su primero fue en el 99, así que ya llovió, y ahora la tenemos ya cruzando en línea de meta. Patricia, otro de los veteranos, seguro que nos da algún titular. Buen tiempo, otra además, cosa no, pero experiencia seguro que tiene. Gran sexto puesto, gran sexto puesto para José Ramón, a ver qué nos cuenta. Bueno, nos mantenemos ahí en sexta posición. ¿Cómo? Que nos mantenemos ahí en sexta posición.
no damos para más, no damos para más. Yo quiero quedar más arriba, pero no damos para más. Pero bueno, bien, disfrutando de todo, del tiempo de inactividad y muy bien, muy bien. Y de un Cangas más, ¿no? ¿Cuántos lleva? Pues no lo sé, no llevo la cuenta, pero muchos, porque con lo viejo que soy, llevo muchos a buen seguro. Pero bueno, cada día lo disfruto tanto más que el anterior. Cangas no suele fallar, siempre lluvia ya a estas alturas de año. Bueno, esto es un rally, quien quiera meterse en otros deportes más monótonos, aquí hay muchas variables que las que no se pueden dominar, y eso es lo guapo. Lo que hay que dominar los neumáticos. Bueno, sí, hay que mirar un poquitín por ellos, pero bueno, vale. Aquí se está muy bien. Venga, por ello, gracias. Gracias. Patricia, tienes justo detrás a Jacinto Oyer, que ha llegado pinchado, ¿no? Tiene un pinchazo en la rueda delantera izquierda. Vamos a ver si nos cuenta un poco qué es lo que ha pasado, si es que ha pillado alguna mordida, alguna piedra, porque viene pinchado, evidentemente. Se ha dejado 2 minutos y 12 segundos. Parecía que era Jacinto Oyer. A Richard Brun. No es Jacinto Oyer. ¿Qué tal, Richard? Bien, ahora bien. Richard Brun primero. Probando el coche y con calma, acabar ya. Un rally de Cangas siempre exigente. Sí, y teníamos a probar el coche que es nuevo también y tampoco nos queríamos comer mucho la cabeza. Y enterrar el año. Sí. Gracias. Isabel Solís cruzando también la línea de meta. Ahí le vemos como ya está llegando a ese... también en el control de Isabel Solís y Alejandro Vega. Saxo. Estamos viendo ahí a David Rodríguez afrontando esa primera parte, la ascensión con el BMW. El siguiente en entrar en escena será Agustín Fernández, que está haciendo un rally fantástico con el Peugeot 106. Sí, impresionante. Está siendo uno de los pilotos que está peleando por entrar en el top 5. Va a salir con neumáticos de agua, sí. Creo que sí, son de agua. Sí, agua. Sí, pues va a mantener el neumático de agua. Bueno, vamos a ver si es una elección correcta. Monta más conservadora y tal como están las cosas, pues parece que puede acertar, porque se está empezando a complicar bastante la cosa. Estamos viendo como casi todos los coches llegan a esa parte final con los limpias puestos. Eso quiere decir que está lloviendo. Ahí tenemos la parte final, el 106. En este caso de Iván Fernández y de Pablo García, con la imagen de Alejandro Cachón, que le estamos viendo en esa zona de meta. Se ha acercado a disfrutar del rally de casa. Este año no le tenemos corriendo, evidentemente, porque no estaba en su planning, porque ahora está evidentemente con otras perspectivas, otras miras contractual diferente, pero tampoco ahora puede físicamente. Patricia, tienes a Iván en línea de meta con el coche bastante dañado. ¿Qué nos ha pasado, hombre? Buenas tardes, aquí vamos. ¿Qué pasó? Nada, tropezamos un poquitín por la mañana. Una frenada así un poco más larga de la cuenta y bueno, pero nada, solo la defensa y pista. Está causando estragos. Empezasteis muchos, pero ya van quedando menos ya. Ya, ahí, a ver si vamos aguantando ya este núcleo que queda y... Ahora ya no hay opción. Ahora ya 3 seguidos. Ahora hay que terminar y ya hasta el año que viene. Gracias. Pues los problemas que evidentemente hacen estragos, la dureza de los tramos del Rally Cangas del Narcea. Zona de salida tenemos ya a Daniel Vega y a Javier Prieto con el Evo. Condiciones el segundo Mitsubishi que tenemos hoy en Liza. Sí, y es el típico coche que en situaciones donde se complica un poco la puede venir muy del rally, bien. Hoy las prestaciones de un Mitsubishi, esa tracción total, nos puede venir muy bien. Vemos que lleva también neumático de agua. Yo creo que todos están esperando ya por la lluvia, ya no sorprende a nadie o a casi nadie. Mira, estamos viendo, vamos a ver, ya está ya en imagen José Manuel Díez, Bouzas, en esta primera parte, el piloto de Cangas del Narcea, que estaba haciendo, la verdad es que también un muy buen rally con el 206, aquí le tenemos en imagen. Y vamos a ver ahora por la tarde si consigue mantener, estaba en la pelea junto a Agustín Fernández también, Bouzas, que estaba, insisto, haciendo un muy buen rally en lo que ha sido una matinal intensa con bastantes abandonos. 17 equipos
han caído en una matinal que ha durado muchísimo, con 150 coches. Imágenes ahora del tramo de… Sí. Del siguiente. El siguiente tramo, recordemos, va a arrancar norte, a las que acaba de 4 salir y 5. el coche cero que lleva, por cierto, Pepe Álvarez, piloto de Hyundai, que acaba de tomar la salida en esa especial. Y enseguida ya, en 10 minutitos los tendremos ya ahí también en marcha, y el que vemos llegar ahí ahora es a Nacho Braña a la línea de meta y acercándose a ese cruce final. Ahí tenemos a Nacho Braña, que está acompañado por Ana Menéndez, que, como curiosidad, Ana es la última mujer campeona de Asturias de copilotos. Lo logró en el año, si la memoria no me falla, creo que en el año 2017. Sí, 2016, 2017. Sí. Y ha sido la última, y hoy, evidentemente, será otra mujer la que coja el testigo. Catherine o Irene, son las dos únicas que tienen opciones. Y tiempo casi al limón para Nacho Braña y Ángel López Cachón, que yo creo que debería llevar algún tipo de problema porque ha llegado bastante tarde, y ya tenemos ahí en la parte final a Fernando Rico. Fernando Rico, todo un piloto con muchísimo recorrido. El año pasado también. Mira, aquí en Cangas logró un podio en el año 2000 y también el 2003. Corrió con Catherine precisamente en la Copa Suzuki y debutó en Cangas en el 96. Así que si empezamos a repasar… Cuarto mejor tiempo. Mejor tiempo, Patricia, para él, para Fernando Rico. Cuarto mejor tiempo en esta especial. Tramo espectacular el que ha completado el veterano piloto que ahora mismo tienes ahí en la zona de control. Cuarto mejor tiempo en este tramo. Pues me alegro mucho, que hicimos a ritmo bastante alto y bueno, por lo menos se van viendo los resultados. Antes estábamos hablando que habéis corrido mucho con Catherine. ¿Hoy puede ser finalmente campeona de copilotos? Sí, he corrido un año en Nacional con ella, ha sido una buena experiencia y me alegro mucho si ella pudiera ganar el campeonato. Gracias. Venga. Pues ahí está, cuarto mejor tiempo para él. La verdad es que ha hecho un tramo espectacular. Sí, tiempazo, porque además con coche de tracción trasera, en fin, nada fácil. Y ahí tenemos en imagen ahora el BMW 325 de David Rodríguez y Javier Fernández, que cruzan ya también la línea de meta de este tramo. David Rodríguez, que ha entrado muy fuerte en esa parte final, se ha dejado bastante tiempo. Está el 17ª posición para él, pero insistimos, el cuarto mejor tiempo ha sido la gran sorpresa de Fernando Rico con el M3. Faltan todavía por llegar algunos coches. Pero cuidado, que ha hecho muy buen tiempo. Sí. Falta por llegar a Agustín Fernández. Yo creo que también, Héctor, también que tenemos que tener en cuenta que los equipos de arriba, tengo la sensación de que no han estado corriendo todo lo que podían correr, y que por eso estamos viendo algún tiempo más que sorprendente, ¿no? Y ahí vemos esa espectacular imagen de la parte de salida de este tramo, donde vemos como, bueno, pues eso, hay algunas humedades, algunas manchas de humedad, esta imagen de dron, y ya en línea de meta para Rubén Menéndez y Santiago Nicolás Fernández con el Citroën Saxo Europeo también. Mira, estamos viendo el intermedio de Agustín Fernández, 17. Ahora mismo más rápido que José Manuel. En la general, para reubicar como los teníamos, Agustín Fernández estaba cuarto clasificado, tenía 1.14 a José Manuel Díaz, de que más o menos yo creo que estaban estacionados en esas cuatro. La cuarta, quinta posición. Sí, Israel Martínez también, del Renault Clio, que ha tomado la salida aquí hace un momento, también está haciendo un muy buen rally. Ha marcado muy buenos tiempos en general, con lo cual, bueno, pues ahora veremos a ver qué sucede en este tramo, ¿no? Ahí vemos, mira, cuarto mejor tiempo ahora en línea de meta para Agustín, digamos aquí, sí, cuarto mejor tiempo para Agustín Fernández y Diego Iglesias,
que les permite pues seguir manteniendo esa cuarta posición ahora mismo por delante de Fernando Rico a esperar la llegada del piloto del Renault Clio. Pues está haciendo un rally fantástico Agustín, que recordemos es un piloto que no ha seguido este año el campeonato, no ha tenido continuidad. Pues está obteniendo unos resultados y un final de temporada magnífico. Pruebas sueltas. Recuerdo este año en el Rally Sprint de la Espina acabó segundo, además, y aquí nunca había corrido, además. Sí, está haciendo un un rally impresionante, la verdad. En un escenario complicado, como siempre Cangas del Narcea. Mira, y ahí estamos viendo ya llegando a José Manuel Díez y Roberto Rodríguez, piloto que corre en casa, y que vamos a ver qué tiempo hace, porque va a ser el que nos indique cómo queda esas top 5 de posiciones hasta el momento ante la llegada del piloto del Renault Clio, como es Israel Martínez y Rubén Barcella. Mira, pues ahí está, quinto mejor tiempo para José Manuel Díez y Roberto Rodríguez, lo que le aupa también a la quinta posición de la clasificación general. Acaba de tomar la salida Francisco Martínez y Víctor Valdés con el Peugeot 106. El siguiente será Pardavila y Basiles, que son los que van a tomar la salida en apenas menos de un minuto. Vamos a estar ya pendientes porque, insisto, en apenas 4 minutos va a arrancar Alberto Ordóñez la séptima especial. La vamos a poder ver en directo. El penúltimo tramo, sé que acaba en Besullo, donde la última parte veremos a ver cómo está, porque estaba lloviendo antes, nos decían los compañeros que teníamos allí que estaba empezando a llover, a ver si se mantiene. Creo que está lloviendo, porque está con los limpias, le estábamos viendo por línea interna a Alberto, que insisto ya está en la cuenta en los últimos 3 minutos para está en el momento, la imagen que nosotros vemos desde aquí y por lo que tenemos del satélite está en el control horario todavía. Mira, estamos viendo llegar el Mitsubishi y ahí vemos cómo va también ya con el limpia de manera constante, lo cual nos indica que está lloviendo, en la parte alta de este tramo y en la parte de la salida del siguiente. Pues está lloviendo en el acebo, es que el tramo, sobre todo para los que van en cola, estamos viendo ahora, mira, dorsal 42 sale con neumáticos de agua. En cola, que es el 42, quedan 110 coches por medio. Quedan 110 coches, o sea que imagínate lo que se van a encontrar. Te da tiempo a que llueva, a que se empape, a que seque y volver a llover. Si me apuras hasta que nieve. Sí, da tiempo a todo. 2 horas y media prácticamente vamos a tener de tramo aquí en esta sexta especial. Acabamos de ver y estamos viendo ahí cómo está mira, ahí está el piloto del Clio, Juan Rodríguez y Alberto Ordóñez. Y el tiempo que tenemos que estar muy pendientes es el del coche que viene a continuación. Ahí vemos, ahora ya está lloviendo de manera continua, además vemos ya a la gente también cómo se tapa. Ahí vemos esa espectadora que ahí lleva la capucha puesta, eso indica que llueve. Mira, ahí está, tiempo de Juan Rodríguez y Alberto Ordóñez, Acebo, que es el tiempo 18. Y veremos ahora el tiempo de Israel y de Rubén Barcella, que es en la que está en la pelea por ese top 5. Correcto, sí. Está en esa pelea por el top 5. Mira, y nos vamos a ir hasta el séptimo tramo. Venga, vamos a ver qué está pasando, porque está en la cuenta atrás Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Ahí les tenemos ya con el Citroën, es decir, ellos van a arrancar en apenas 2 minutos el penúltimo tramo de este Rally Cangas del Narcea, con esa duda que puede tener Alberto ahora mismo de cómo está el tramo, porque él ya lo confirmaba aquí, quizás no ha sido la elección ideal estos neumáticos duros, y ahora se pone la cosa complicada, va a tener que sufrir. Tiene margen, entiendo que todos van a bajar el ritmo, pero vamos a ver cómo queda esta segunda parte van a bajar todos. Ahí vemos esos neumáticos duros que él mismo comentaba. A ver, yo creo que ya lo ha hecho en este tramo que acaba de finalizar ahora, ¿no? En esta pasada por este tramo de Reales Seguros Talleres Fontanilla. Es decir, él sabía que tiene que controlar, como se suele decir, nadar y guardar la ropa sin arriesgar absolutamente nada y pasar el tramo, ¿no? Y eso me imagino que sea la actitud para este. Aquí hay que tener en cuenta la última parte del tramo, la bajada. Es que justo lo acaba de decir Alberto. Dice, ya sabemos dónde está lo delicado. Claro. Y aquí les tenemos. Pues venga, nos vamos a subir al Citroën, séptimo tramo del día, con los líderes de este Rally Cangas del Narcea, Alberto Ordóñez, que ahora mismo tiene una renta sobre Sergio López Fomona de 44 segundos y 4 décimas. No sabemos si está lloviendo mucho o poco. Les escuchamos y nos subimos con ellos al Citroën C3. 4, 3, 2, 1. Vamos, 10 izquierda, 2 redonda, 70.
frenando, derecha 3, 10, izquierda 9, fondo 30, frenar nada, en inicio valla, derecha 6, 20, frenando, izquierda 2, sales, derecha 9, fondo, 20, frenar poco, derecha 5, larga, se abre 6, fondo, 50, frenando mucho, derecha 2, redonda, 80, atención, llega pronto, izquierda 6, doble, se cierra poco tarde, a 4, ojo el cierre, 50, frenando, derecha 2, para izquierda 7, fondo, 50 rectos, izquierda 7, fondo, hábilmente frenando para pronto, izquierda 5, 10. Sí. Bueno, hemos visto cómo ha tenido que dar ya el limpia, eso indica que tiene que estar lloviendo y tiene que estar mojado. Bueno, se ve la carretera mojada. No empapada, porque no se ve una carretera empapada, pero sí ya se ve zonas con agua. Para derecha 4, 50 rectos, izquierda 8, fondo, 20, izquierda 8, 30, derecha 7, larga de 30, se cierra un hueco, quedar 10, frenando, para izquierda 3 menos, para derecha 6, fondo, 80, en inicio valla, derecha 8, fondo, 30, derecha 9, fondo, 20, frenando poco, para derecha 7, 50, frenando, después de hueco, derecha 8, 10, izquierda 2, redonda, para derecha 5, media, fondo, 30 rectos, frenando, está el asfalto. Sí, además no lleva tampoco ni neumático, claro, no es el ideal, ni tan siquiera lleva un neumático blando que le podía ayudar, y un neumático duro, con lo cual tiene que hacérsele mucho más difícil todavía. Quedar 20, frenando, derecha 5, 50, en contenedores, izquierda 6, larga de 30, se cierra antes de cartel, a 5, quedar 20, izquierda 5, es que además en estas condiciones es facilísimo cometer un error. Izquierda 5, rápida, aguantar, 10, izquierda 7 menos, fondo, 50, izquierda 9, fondo, 70, le cuesta muchísimo coger temperatura. atención, hoja, derecha 6, quedar la de antes, para izquierda 6, frenando, para derecha 4, hola 4, vamos a ver en esta zona más boscosa, más húmeda, aquí sí que va a sufrir un poco más. 4 media, 80, izquierda 9, fondo, atención, frenando mucho, 20, derecha 2, redonda y patina, Hay que recordar que el asfalto está mucho más sucio, han pasado por ahí 150 coches. Sí, dos veces. 30, frenando, O sea, con lo cual se cierra, antes está es muy mejor, 4, difícil. abril 20, izquierda 9, larga, fondo, frenando, 10, derecha 3 menos, redonda, quedar 10, antes de Zimbaya, izquierda 3, no, para derecha 3, no, salida, por cierto, de Hugo Rodríguez, el líder del Golan Fab, ahora mismo en el tramo sexto. Estamos en el séptimo con Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Para izquierda 6, corta, fondo, 50, derecha 7, fondo, 20. A la izquierda de sus imágenes están viendo la imagen ahora de Hugo Rodríguez, y en la parte inicial, en Cangas del Narcea, a la derecha están viendo la séptima especial, camino de Besullo, de los líderes de este Rally Cangas del Narcea, con esa lluvia que empieza a aparecer en escena y que está complicando y mucho. Ya lo estáis viendo en un asfalto muy sucio, con las zonas tan delicadas y con esa temperatura que le está cogiendo. Además se le está viendo a Alberto en la forma de conducir, como tiene que corregir continuamente. Hemos visto un par de espantadas, si suelen decir, del coche, no muy fuertes, pero bueno, sí que obviamente no le dejan ir con esa confianza que suele ir él habitualmente. 70, en fin, parking, derecha 7, acaba ras, asusta, quedar 50, en señal, izquierda 7, larga, fondo, 40, frenando. Está en la parte más alta ahora y va a empezar ahora la segunda parte del tramo, que es lo más delicado, es la zona donde sí, empieza ahora a pasa así, a partir del kilómetro 6, mira, ya tenemos tiempo intermedio de él. Sí, 4.08, punto kilométrico 5.900, es el tiempo parcial en ese split marcado por Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Acaba de salir Esteban Ballín y a punto de tomar la salida Jonathan Álvarez. Volvemos otra vez con el Citroën en el séptimo tramo del rally. Tras derecha 2, redonda, 20 rectos, derecha 8, corta, caes izquierda 8, caes derecha 7, media, quedar 10, frenando mucho, parar, izquierda 3 menos media, sales, izquierda 6, fondo, 20, atención, derecha 9, corta, 10, frenando, izquierda 9, para derecha 5, 5 abajo, es
izquierda 7 fondo, para derecha 7 fondo, casi izquierda 7, frenando mucho, 10, derecha 4, para izquierda 4 más, abrir 10 frenando, para izquierda 3, patina, parar en 10, derecha 2 en fuente. Ahí sí que está mucho más húmedo, hay zonas Sí. muy húmedas. Esta ya es la parte final, esta es la parte de la bajada hacia el suyo. Exacto, pero no han cogido todavía esa parte más rota, que es justamente, yo creo que es justo el último tramo. Sí, es la peor, la última. Donde peor está. Aquí estamos viendo que se alterna zona más seca, la zona despejada, pero de repente te encuentras con las humedades. Sí, sobre todo la zona que está cubierta. Mira, ya ha tomado la salida también en este tramo tanto José Manuel Martínez como Sergio López Fombona. Y enseguida tendremos ya el paso de José Manuel por ese punto intermedio. Abrir 20, izquierda 5 más, quedar 10, para derecha 5, quedar 10. Está sufriendo, Alberto. Sí. A partir de ahí, esta es ya, ahora sí llega ya esa última zona de bajada. A partir de ahí es donde ya está más rota la carretera. Como el coche no va por el carril, está corriendo. No, porque no. Además es que es lo que comentamos, que si además sumas a partir de aquí. A partir de este cruce es donde empieza la última parte, que es la más complicada. Mira, y ahí vamos se a ver ve la cómo carretera, como está mucho peor, ahí se ve. Como brilla la carretera. Va a costar llevar el coche por el sitio. Derecha 5, quedar grava, 5 quedar grava, para Portilla, izquierda 5, doble, ojo la doble. Está muy mojado, muy roto. Sí. Vamos a ver cómo consigue acabar por ahí, porque insisto, él ya decía que no va con los neumáticos ideales para esta situación de carrera. Ras por medio, frenando mucho, 20, ojo grava, derecha 3. Mira, ya tenemos el tiempo de José Manuel Martínez y Irene Serrano, se dejan 4 segundos. Vamos a ver aquí esta parte muy sucia. Con el parando piloto prácticamente el coche. De Vimenes. Como está de delicada esta parte final del tramo. Zona ya completamente mojada, rota. Y ahí llueve, muchísimo barro. Y aquí está lloviendo ya. Para en fin, camino, izquierda 5, 30. Izquierda 9, fondo 20, frenando. Derecha 5, caes. Está llegando ya prácticamente al final. Sí. Quedar 10, frenando. Y ha salvado un tramo muy complicado. 50 rectos. Derecha 9, fondo. 9 fondo, para izquierda 8 fondo, 40 rectos, frenar poco, izquierda 6, vamos a ver qué dice cuando llega a meta, derecha 5 carril, 50 rectos, frenar poco, izquierda 6, larga de 30, 20, ras por medio, frenando, para izquierda 6, pasar y son dos carril, tramos completamente distintos, la primera parte y la segunda, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, a partir del cruce que veíamos en medias casas que se toma a la izquierda, la carretera cambia, es muy estrecha, muy rota, cambia el asfalto, un asfalto gastado, viejo. Cuidado que la meta además es en una zona, es tendida, en una curva tendida, donde yo hubo un par de sustos por la mañana. Es aquí prácticamente, sí. Ahora está llegando. La siguiente, creo que es en la siguiente, donde llega la línea de meta de este tramo, zona próxima a Vesullo. Vamos a ver si recuperamos luego la imagen de Alberto, mientras estamos pendientes, que no nos olvidamos. Estamos en el sexto tramo, lo que pasa es que estábamos pendientes de lo que estaba pasando, que por cierto, mira, ya tenemos tiempos intermedios de José Manuel Martínez, 4 segundos y 4 décimas más lento que Alberto Ordóñez. Falta que pase evidentemente por el kilómetro 5.900 Sergio López Fombona. Aquí le tenemos a Alberto de nuevo. Derecha 6, bien. Nos quedaba un poquito más, Me había engañado a mí la zona, pero es prácticamente llegar al último. Aquí, es esta zona ya la zona de meta. Derecha 7, cortar 10, aquí ya está muy cerca de la zona de meta. Izquierda 5, árboles izquierda 5. Está muy mojado, muy mojado. Muy mojado y muy sucio. Y veíamos esa curva derecha, esa 2 lenta y patina que le cantaba a Pablo, que lo que le estaba indicando era eso, que estaba muy mal. Y ahora sí, ahí está, ahora sí. Esta es la meta. Está muy delicado, 6 peor que A, pero 10 mejor que la primera. El ritmo ahora, definición está muy delicado. Por ahí. Es lo que acaba de decir Alberto, que es verdad, está muy delicado. La segunda parte del tramo estaba muy comprometido para ellos. Tenemos tiempo intermedio de Sergio Fombona, se dejan 9 segundos y 2 décimas sobre el crono de Alberto Ordóñez. 9 segundos y 2 décimas en el kilómetro 5.900. No llega a la parte complicada todavía, Vamos a ver lo que se deja
No, pero yo creo que para los equipos que van saliendo… Sergio va con neumático duro también, ¿eh? Para los que han salido después, yo creo que debe ser peor todavía porque está lloviendo más rato, está empapando más la carretera y el agua viene, digamos, de esa dirección de meta hacia salida, con lo cual va empapando cada vez más parte del tramo. Estamos en el sexto tramo, tenemos el Bolanfapa, no nos olvidamos porque vamos a echarle un ojo ahora a cómo tenemos la clasificación. Ahora mismo en carrera tenemos a Hugo, a Esteban, a Jonathan Álvarez. En el intermedio está yendo más rápido Hugo Rodríguez, 1 segundo y 2 décimas más rápido que Esteban Ballín. Y muy cerca está Jonathan Álvarez de Esteban, apenas a 3 décimas de Esteban en ese kilómetro 5.900. Recordamos que en la general, después de los 5 primeros tramos, eran 6 segundos y 8 décimas la ventaja que tenía Hugo. Aquí le tenemos ya llegando a línea de meta. Hugo Rodríguez, 6 segundos y 8 décimas tenía de ventaja sobre Esteban Ballín. El título lo tiene prácticamente en la mano Hugo Rodríguez. Mientras en imagen estamos viendo ya es Juanjo López afrontando esta primera parte de la subida con la lluvia, que al menos aquí nosotros en la zona de salida no la apreciamos, pero sí, ahora, que es verdad que está ahora de arriba sí que se empieza a notar ya con más intensidad. El tiempo de Hugo es de 7.41.5 y enseguida mira, tiene que estar volvemos llegar a tener Esteban. Otra vez, como sucedió por la mañana, a Olay Álvarez, otra vez en el intermedio, más rápido que Hugo Rodríguez y que Esteban Ballín. Curioso, la primera parte del tramo medio segundo más rápido, medio segundo más rápido que en este caso que Hugo y que Gemma. Bueno, está claro que esta primera parte se le da mejor, se le da muy bien. Luego en la segunda parte, mira, por la ahí mañana tenemos ahí tenemos a Esteban ya llegando a esa línea de meta. Es curioso. En esa parte final va a afrontar ahora y ese cruce a la izquierda, esa curva a la derecha. Vamos a ver la siguiente a esta, que está muy sucia. Ahí están de sacar mucha suciedad a los coches. Y ahí lo vemos, cruza la línea de meta. Vamos a ver su tiempo. Enseguida no saldrá. Pues tenemos ya a Esteban, ahí está, que se deja 7.42.5. Pues se deja un segundo. Pues un segundo, un scratch más. Esteban no tiene opciones de quedar campeón. El scratch en la anterior no lo marcó Hugo, lo hizo Olay. O sea, con lo cual le quita también puntos, ¿no? Es verdad que ahora Esteban, la única opción de que Esteban sea campeón es que Hugo no termine el rally. Gana, sí, bueno, y ganar, claro. Y ganar, evidentemente, claro. Y ganar, sí. Aunque él ya reconocía con la boca pequeña, porque no nos lo creemos, que él firmase solo haber quedado campeón de España, que es un gran resultado esta temporada. Conociendo la competitividad de una persona que quiere correr siempre hasta el final, como es Esteban. Vamos. Y recordemos el premio final para el campeón de la Sandero Eco Cup. Como ya tenemos, por ejemplo, aquí al campeón gallego que está corriendo con un Clio Rally 5, el premio es correr con un Clio Rally 5 el año que viene en el Campeonato de España. Mira, ya estamos viendo llegar ahora a Jonathan Álvarez y a Adrián Iglesias, también a punto ya de cruzar esa línea de meta. Pues les tenemos ya en línea de meta a Jonathan Álvarez. Y ojo con el tiempo de Olay, que es el equipo siguiente, porque estaba marcando muy buenos tiempos. El tiempo intermedio así nos lo dice, de medio segundo. Además está haciendo muy buen rally, porque se mantiene en esa tercera posición, pero de una manera muy regular y haciendo muy buenos tiempos. Y enseguida tendremos el tiempo ya de los dos. Pues vamos a esperar a que llegue Olay y a Enaol Barroso, que son los que están ahí en la pelea por la zona de podio en el Bolanfapa. Y luego os vamos a enseñar, porque hoy no hemos comentado nada durante todo el día de Pirelli. No hemos hablado de Pirelli. Nos toca. En la cuenta de Instagram de Caballos os seguimos regalando las últimas gorras de la temporada. Y tenéis un par de preguntas para responder. Veremos quién acierta y quién no. Y os recuerdo que os vamos a regalar un par de gorras. Y el premio merece la pena. Y ahora vamos a resolver esas cuestiones, las vais a conocer dentro de unos minutos, porque insistimos, os vamos a dar algunas curiosidades respecto a los neumáticos, que hoy también es un día para elegir bien los neumáticos. Hoy es muy difícil. Salida de Álvaro Puerta. Qué gran temporada está haciendo, sobre todo, qué gran rally Virgen del Viso hizo el piloto praviano. Ahí destapó el tarro de las esencias junto a Cristian Morán. Acaban de tomar la salida. Estamos esperando, impacientes, a ver si llega a línea de meta Olay. Aún no ha llegado Jonathan Álvarez, que tendría que yo creo que ya ha llegado. Jonathan ha llegado, porque no lo hemos visto. No nos aparece todavía su tiempo. A veces se retrasa esto un poco, pero bueno. Y insisto, Olay estaba marcando el mejor tiempo en… mira, vamos a, por cierto, ya que estamos, a recordar… Vamos a recordar
vamos a recordar, sí, Olay, mira, aquí lo tenemos, Olay mejor tiempo, ya lo tenemos en meta, habíamos perdido la señal de la clasificación, de la tabla de tiempos. Olay scratch en esta especial y le ha metido Olay, creo que son 3 segundos, 3 segundos y 7 décimas a Hugo Rodríguez. Pues ha hecho un tramo espectacular, el piloto mirense. Pues sigue dándole vida a Esteban y posibilidades. Pues ha hecho un tramo espectacular porque le ha metido 3 segundos y 7 décimas. Es un tiempazo el que ha hecho Olay en esta especial. Queda por pasar en este sentido solo Enol Barroso, que en la primera pasada también hizo muy buen tiempo. Es más, logró el scratch. Y también de reojo, vamos a estar pendientes de Alberto Ordóñez, que vamos a verle también, evidentemente. Bueno, ya recuperamos en el por fin. Del día. Sí, ya tenemos recuperamos la tabla de tiempos que se nos había ido. Para ir situando y efectivamente, mejor tiempo para Olay Álvarez y Daniel Díaz con 7.37.7. Segundo mejor tiempo para Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez con a 3,77. Buen tiempo de Olay, Y sí, la tercera posición para Esteban Ballín y Irene Caso a 4,79, lo que nos deja la clasificación general en estos momentos, encabezada por Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez, a 7,8 segundos, que es que si la diferencia sigue siendo mínima, a Esteban Ballín e Irene Caso, y a 55 segundos Olay Álvarez y Daniel Díaz. Pues esa es la situación, y ese que estáis viendo ahí, si no me equivoco, tiene que ser Enol Barroso y Sergio Fidalgo, llegando a la zona de meta. Recordemos, en el intermedio estaban yendo 4 segundos y una décima más lentos que el tiempo de Olay Álvarez. Y vamos a ver cómo llegan a meta. El tiempo final para Enol Barroso, que no creo que mejore ese crono de Olay Álvarez y de Dani Díaz. Difícil. Insistimos, va a ser el scratch para ellos. Mira, quinto mejor tiempo para Enol, que perdió otros 4 segundos más en la segunda parte del tramo. A 8 segundos y medio se ha quedado del tiempo de Olay Álvarez. Bueno, os decía que estábamos hablando antes de los neumáticos, de la elección correcta de las gomas. Os queremos mostrar un aspecto importante, no solo para los que corren, sino también para los que habitualmente los usamos diariamente en nuestros vehículos. Los diferentes tipos de compuestos, hay muchos en los rallies, en el mundo del automovilismo, pero también en los neumáticos de calle. Así que de la mano de Pirelli vamos a conocer alguna que otra curiosidad y sobre todo cómo elegir el neumático adecuado, ya que estamos en diciembre, empieza el mal tiempo. Saber cuál es el neumático ideal para rodar por las carreteras, por ejemplo, del Principado de Asturias. Nada, vienen ahora en 20 minutos, supongo que montará la gente 5 y alguna de agua, no mucho más, ¿vale? Ok. Bueno, esto es lo que desde la cuneta muchos aficionados no ven, ¿no? La parte que conocemos más la gente del sector y los pilotos. Este es el service. Es un servicio que proporciona Pirelli en cada rally del Nacional, un camión taller en el que los pilotos pueden venir no solo a adquirir una rueda nueva, sino a lo mejor hacer un cambio de monta a última hora, o dependiendo un poco de la climatología, o incluso a veces tomar consejo a modo de dato o consejo de qué compuestos montar para lo que queda de carrera. El proceso es pues muy parecido al de cualquier taller de ruedas convencional, en este caso ambulante, y con alguna característica distinta porque bueno, las máquinas son portátiles. Se accede por esta primera parte del service, donde están los operarios de Pirelli esperando a los compañeros que están en cada equipo como asistencia de trabajo. La gente puede venir con rueda montada o sin montar. Aquí disponemos de rueda, como os comentaba antes, entonces se calza de cero, se desmonta y se vuelve a calzar. Hay un equipo también que se encarga de consejos o de orientación, que está dentro del despacho del camión, y la base fundamental de esto es hacerlo en el menor tiempo posible. Normalmente las asistencias tienen un tiempo concreto, entonces hay que hacerlo todo muy rápido, es un momento muy tenso, algo parecido, digamos, salvando las diferencias, a lo que soléis ver en la Fórmula 1, pero en este caso en los rallies.
En una prueba de un rally del Nacional de un día como es esta, pues el camión puede traer a mayores de lo que ya trae la gente unas 300 ruedas. Hay que pensar que cada equipo depende mucho de la climatología. Vamos a poner el ejemplo de que un equipo solo tenga ruedas de seco, pero se ponga a llover y necesite 12 ruedas de agua, o al revés. Las cantidades vienen a ser un ejemplo orientativo. Entonces se da un apoyo logístico, se da un apoyo también conceptual y se da un apoyo práctico a cada equipo del rally. Las semanas antes del rally los equipos tienen opción a hacer una previsión. La previsión consiste en que cada equipo intenta pronosticar qué ruedas va a necesitar en función a la climatología que van dando. Precisamente como por ejemplo en un rally como el que estamos ahora de Llanes, la climatología suele ser muy cambiante, esas predicciones a veces fallan. Las ruedas que se traen en el camión siempre suelen ser a mayores de la predicción para estar un poco asegurado que nadie se vaya a quedar sin ruedas. Luego los equipos son los que deciden, o mediante consejo práctico o por su cuenta, qué compuesto montar. Evidentemente en un rally con tantos inscritos esto podría ser un caos. Al final, como podéis ver, son dos máquinas. Normalmente, como los rallies tienen una hora de entrada y una hora de salida de la asistencia, suele ser por orden de lista de inscritos, que puede variar porque hay mucha gente que a lo mejor acierta con la famosa previsión y no tiene que venir en todo el día. Es una de las partes que más tensiones genera a veces, porque cuando se da el momento o la casualidad de que es una lluvia de improviso o de repente deja de llover, pues hay mucho trabajo para muy poco tiempo, y en eso consiste estar con un buen equipo. Como veis, todo es más complicado de lo que parece y al final todo forma parte de un mismo equipo. Al igual que el propio neumático en sí, esto puede hacerte ganar o perder una carrera. Bueno, pues, neumáticos. Neumáticos de calle, neumáticos de rally. Hoy sería uno de esos días que pronosticaba Fernando, sí, de caos en la asistencia. Pues los neumáticos, hemos recordado esos neumáticos, los diferentes tipos de compuestos, que de calle también los hay. El All Season, que es el neumático. Mira, ahí veíamos para todas las situaciones, el Winter, que es el sí, neumático que además es uno de los ideales cuando la situación es muy crítica, sí, sí, y el neumático de verano. Son las tres opciones que nos deja. Decíamos que veíamos antes tomar la salida y vemos ahora ya la gente cómo se protege con paraguas. Eso quiere decir que está lloviendo ya fuerte. Veíamos a Luis Fernando Martínez y Coral Velasco tomar la salida en este difícil tramo del acebo, donde estamos viendo, ahí estamos viendo subir, donde estamos viendo pues esas condiciones climatológicas, donde se está poniendo la verdad muy difícil, sobre todo para los equipos que vengan a partir de este momento, porque está empeorando bastante las condiciones del tramo. Sí, sin duda que está empeorando, porque aunque aquí no da la sensación en el centro de Cangas del Narcea, que es donde nosotros nos ubicamos ahora mismo, en el tramo sí que estamos viendo ya el viento que de nuevo toma protagonismo, pero también la lluvia que empieza a caer con intensidad. Veremos a ver cómo lo van sufriendo los diferentes equipos del Volán, que siguen saliendo. Hay un pequeño retraso en la zona de salida. Es que se están juntando todos los condicionantes. Son 150 coches, sí, que tienen que cruzar Cangas del Narcea. Es muy en difícil, este caso los es coches muy difícil porque además tienen que repostar el gas. Claro, sí, sobre todo los coches de la Volanzapa. Los coches de la Volanzapa no es sencillo porque tienen que, uno de los patrocinadores de esta Volanzapa, que es Repsol, es el que es también suministrador del gas. No olvidemos que estos coches funcionan con gas licuado. Y la estación, hay una estación de servicio, obviamente más de una, pero bueno, de Repsol solamente hay una en Cangas para repostar, pues obviamente todas las unidades de la Volanzapa. Entonces, por lo que estamos viendo cómo van llegando un poco más despacio y un poquito más de retraso, pero bueno, ya quedan, yo creo que deben de quedar 1 o 2 coches nada más, y a partir de ahí pues ya se retomará todo otra vez con normalidad. Pues eso es evidentemente lo que ahora mismo está pasando en esta zona de la salida. En apenas, ¿qué hora es? Son las 4:30. Pues en 10 minutos va a arrancar Alberto Ordóñez, la octava y última especial, que es la que va a cerrar este Rally Cangas del Narcea. El tramo de Santana,
La parte final va a estar bastante mojada porque la lluvia desde nuestra posición empezamos a ver en el horizonte esa cortinilla que indica que está lloviendo. Y del valle, no olvidemos que vienen del Valle del Vesubio, que está justo al otro lado. Ahí estaba lloviendo, veíamos como antes en la imagen del coche de la cámara onboard que llevaba instalada Alberto. Mira, y Ordóñez. fíjate aquí ahora estamos viendo en imagen esa parte final, cómo está lloviendo, el viento que está siendo también bastante significativo, cómo está soplando durante todo el día en la zona del acebo y cómo llegan ahí a la línea de meta. Salida, por ejemplo, para Germán Leal, en este caso es uno de los pilotos que entran en escena en este Rally de Cangas del Narcea. No es evidentemente un piloto que ha estado este año en el Bolanfapa, pero tenemos a varios pilotos que llegan desde Galicia. En Galicia tenemos también la Sandero Eco Cup Galicia. Sí, hoy tenemos. Evidentemente es el mismo coche. Hoy tenemos, si no me equivoco, son 12 sanderos, ¿no?, los que están participando en esta Bolanfapa, y le vemos a Germán en esa parte de subida, la salida de Cangas, esta subida al acebo, que prácticamente es la carretera de subida al acebo. Una de sus variantes, porque la verdad que esta también es un tramo especial que se ha hecho en muchísimas variantes, con muchísimos cambios. Mira, y ahí tenemos a Agustín Fernández, es uno de los protagonistas de este día, rally. Sin duda, uno de los grandes protagonistas. El primero de la clase media, vamos a decirlo así. Sí, porque además se está marcando un rally impresionante. Está cuarto, además un cuarto puesto muy sólido, que si no ocurre nada. Que tú piensas que a poco que pase se mete en el podio. Efectivamente, es decir, está ahí con la caña puesta ahora mismo, como se suele decir. Y ahora, al mínimo condicionante que pueda haber por delante, se mete. En Cangas del Narcea venerando. Ahora sí que está lloviendo mucho. Sí, ahora ya llueve, sí. Y ahora vamos a ver cómo gestionan los equipos de arriba. Yo no sé si han metido atrás un par de neumáticos de agua por si acaso. No hay mucho tiempo para cambiar neumáticos, además. Tienen poco tiempo. Lo positivo es que el enlace entre el tramo séptimo y octavo son apenas 4 kilómetros y medio. Muy poquito. Y vamos a ver si… Te puedo decir que esta mañana se hacía… Mira, yo creo que, estamos viendo desde la línea interna, en la imagen, en el coche de Alberto Ordóñez, delante, justo que está delante, que me parece que es… José Manuel, puede ser. José Manuel. Sí. Y me da la sensación de que están haciendo algún cambio de rueda. Sí, están cambiando. A ver, hay muy poquito tiempo, porque tú muy bien lo indicas, son tan solo 4 kilómetros y medio. Está cambiando esta la mañana. Rueda. Mira, fíjate, es Rodrigo Beteta. El Rodrigo Beteta, que está justo, estamos viendo cómo está cambiando los neumáticos delanteros, están haciéndolo prácticamente a la carrera, porque el tiempo es justo, pues y están metiendo neumáticos de agua. Te aseguro que muy poquito tiempo, porque esta mañana yo tuve oportunidad de… estos tramos que estamos viendo eran el 1 y el 2. Me fui a la meta del primero para ver cómo estaba, y había muy poquito espacio. Aquí lo estáis viendo en imagen, el coche que está justo delante, Rodrigo Beteta, y están cambiando la rueda, están poniendo neumáticos de agua. Vemos el cristal de Alberto como está completamente mojado. Está lloviendo, sí. Y vamos a recordar que van todos con neumático de seco, con neumático duro, que es un neumático que le tarda muchísimo en coger temperatura, y más en esta situación. Si ya sufrió Alberto en el séptimo tramo, en el octavo, en la primera parte, hasta que el neumático coja temperatura, va a ser prácticamente como conducir en hielo. Y además es una de las peores partes del tramo, porque es una parte con un asfalto muy liso, que patina mucho y complicado. Ahora veremos en esa subida, lo que os comentaba antes, lo que te comentaba antes, que en esa primera parte, en ese tramo de enlace entre el Vesubio y la otra zona, primero hay muy poquito sitio donde parar, porque es justo a la salida del pueblo, y inmediatamente ya se llega al control horario siguiente, muy encima. Y hay muy poquito tiempo, porque son tan solo 4 kilómetros, hay 5 o 6 minutos, no hay más tiempo de enlace, ¿no? Entonces, veremos a ver cómo gestionan esto los equipos. Obviamente llevan medios para cambiar los neumáticos bastante rápido, pero y yo entiendo no es como una asistencia, el nerviosismo de Rodrigo Beteta, que aunque no se está jugando nada clasificatorio, sí se está jugando algo muy importante, y es darle un título a Catherine Álvarez. Sí, ese es el título de copilotos para Catherine. Y Rodrigo también se juega a quedar en el campeonato Asturias lo más arriba posible. Pero ahora mismo clasificatoriamente, con los problemas que ha tenido, está un décimo. Tiene muy complicado. Va a sumar, va a acabar subcampeón, pero ahora mismo es no liarla en el último tramo y acabar para que Catherine sea campeona. Cuando aquí toma la salida Óscar Menéndez con el Mercedes dentro de la Copa Ramos Rozas.
Mira, la salida ahora de la Aramo Rozas en este tramo sexto, todos están saliendo con neumáticos de seco, ¿eh? Sí, y pues, aquí sí que van a sufrir también bastante, llueve. porque aquí ahora llueve ya desde este primer metro. Ya la está. tracción trasera tanto del Mercedes como ahora del BMW de Sergio García, que marchaba y marcha líder, sí que se les va a hacer complicado este y sobre todo el siguiente, que es donde peor está en cuanto a las Además condiciones. está lloviendo, la carretera ya está mojada aquí donde nosotros estamos, ¿eh? Es decir, ahora mismo ya hay agua en la carretera, con lo cual ya estaría para neumático de agua y bueno, pues en fin, que se adapten cada uno lo mejor que pueda, ¿no? Esto es adaptarse, coger ese ritmo, mantener esa velocidad que te permita ir por el tramo en estas condiciones, ¿no? Tenemos en la zona de salida a Sergio García. Y a Luis Fer llegando ahí a la línea de meta. Fíjate que tiene que ir regulando desde la salida al gas, porque el coche para que no está fácil. Ahí vemos al segundo de los Mercedes, en este caso del equipo Aramo Rozas. Conducción espectacular, además, los de estos pilotos. Mira, ahí le vemos subir a Sergio en esa zona, a las afueras ya de Cangas, en la subida del Acebo. Y en esas primeras curvas que tienen que estar delicadísimas. Sí, tiene que tener mucho tacto con el gas, porque es muy fácil hacer un 360 en un momento. Sí. Te quedas mirando el revés, pero porque fíjate que ya está muy mojada. Eso hace prácticamente media hora estaba completamente seco. Lo vemos aquí delante nuestro, la carretera ya en vivo y en directo. Antes se veían unas gotas y ahora ya se ve con agua, ya se ve en bajada, totalmente mojada. Pues ahí le tenemos en imagen cuando toma la salida Carlos Menéndez. Le cuesta incluso en línea recta conseguir tracción, ¿no? Con el otro Mercedes, Alberto Ordóñez, que está ya preparado en la zona de presalida, en la zona de control horario para acceder en su minuto, es decir, lo hará en 1 minuto y se situará ya en la zona de salida para afrontar los últimos kilómetros de la especial, de la última de este rally Cangas del Narcea, que va a acabar ahí el rally. Ahí veíamos en esa imagen de dron cómo ahí se veía perfectamente la lluvia, ¿no? Como ya está ahí presente y, en fin, pues todas esas complicaciones. Estamos viendo a Carlos Menéndez en esa primera parte de la ascensión, con mucho tiento. El líder en esta Copa Aramo Rozas es un coche muy potente, Sergio coche García. con tracción trasera. En fin, tiene todos los componentes para una condición espectacular, pero también una condición muy difícil. Mira, fíjate, ahí lo vemos. Cómo va deslizando, curva a curva. Sí. Deslizan todas. Y va a ser difícil gestionar no solo este tramo, sino en el siguiente, que es donde más suciedad tiene. Es que a estos equipos, Héctor, le quedan 3 tramos todavía. Le quedan 3 tramos, correcto, sí. Estamos hablando de que Alberto Ordóñez, que va con el número 1, está ya finalizando el rally. Pero a estos aún les quedan 3 tramos. 3 tramos, yo creo que este es el que menos problemas va a tener. Sí. El más difícil yo creo que es el del medio. Mira, ahí estamos viendo ya no creo que es un Dacia. Sí. Ahí estamos, es una de las últimas unidades ya de la Copa del Volant Fapa. Recordemos que el scratch ha sido para Olay Álvarez y Dani Díaz, con 3 segundos y 7 décimas de ventaja sobre Hugo Rodríguez. Problemas ahí en esa primera parte y ya tenemos, mira, nos vamos a ir hasta el último tramo. Tenemos ya a Alberto Ordóñez en la zona de salida, porque le quedan 2 minutos para arrancar el tramo. Ahí le estamos viendo. Y ahí sí que ahora, mira, ahora no me da ahí no está lloviendo, fíjate lo que son las cosas. La lluvia que está al otro lado del valle, es decir, la lluvia está viniendo hacia Cangas del Narcea, y en la zona de Besullo, que es ahora mismo donde se encuentra Alberto Ordóñez, no está lloviendo. Algo que sin duda va a agradecer el piloto de Vimenes. Pero vamos a ver lo que se va encontrando durante el tramo, que esa va a ser otra historia. Seguimos con los traseras, en este caso con otro de los BMW que tenemos en carrera dentro. No está dentro de la Aramo Rozas. Este es Diego Areces y Sandra Fernández.
Salida para el dorsal 62, que es Manuel Creo y Manuel Castro. En esta zona de Cangas del Narcea, aquí donde ya está lloviendo. Al fondo estamos viendo ahí cómo llegaba en esa primera parte el BMW. Y ya estamos con el Citroën C3. Y la cuenta atrás, porque en menos de un minuto arranca el último tramo para Alberto Ordóñez y para Pablo Sánchez. Vamos a ver, en esta primera parte vamos a tener varias dificultades para poder seguirles en directo por la cobertura. Y vamos a ver, eso es lo que hablan. 15. Cabecilla y margen de sobra, creo que eso lo resume todo. Y acabar el año como merecemos, ha dicho. Acabar el año como merecemos, obviamente. Campeón ya es. 4. Hay que recordar que Alberto Ordóñez el próximo año estará al volante de un Lancia. Vamos, 20, derecha 7, doble fondo, 50. Frenando un poco. Izquierda 7. 100. Izquierda 8, frenando. Derecha 7. Casi izquierda 8, fondo. 30. Derecha 8, fondo, quedar bien. En fin puro. Izquierda 8 con ras, 10. Izquierda 8, 50. Ras por medio, fondo 50. Derecha 8. 20, frenar poquito, izquierda 7, atención, 20, frenando, derecha 7, abrir, 20, frenando mucho, derecha 4, patina, quedar, para izquierda 5, para izquierda 6, fondo. Vamos perdiendo la señal ahí de Alberto Ordóñez en esa zona. Es una zona complicada. Es una zona muy complicada, sí. Apenas hay cobertura para poder seguir en directo. Lo recuperaremos en apenas un minuto y medio. Lo tendremos de vuelta ya a Alberto Ordóñez. Salida para Cristian Valdés. Acaba de tomar la salida Cristian Valdés. El 10º rally de la temporada para él. Es su 7ª participación en Cangas del Narcea, donde su mejor resultado fue hace justo 10 años. Lleva 3 rallies seguidos abandonando. Avería en el Viso. Se retiró en el Montaña Central con problemas también, al igual que en el Ciudad de Langreo. No está teniendo suerte el piloto que acaba de tomar la salida en esta especial. Dorsal 67 ya en la zona de salida, Roberto Álvarez y José Antonio García. Mientras estamos viendo ahí a la Aramo Rozas, la primera unidad, la de Óscar Menéndez, en esa última parte del tramo. Sí, llegando ya a la línea de meta, muy rápido. Meta, sí. Ahí va a terminar ya. Cuando estamos viendo precisamente en imagen a Cristian Valdés, ahora mismo camino de Curriellos, camino de la ermita de la Pilarina, que es donde ya se hace ese cambio de carretera y donde empieza un asfalto mucho más, una carretera mucho más ancha. El asfalto no está en general mal en este tramo, en el 6º tramo. Se ha eliminado con ese cambio la parte crítica, que era de ese cruce que suben hacia el asfalto ahora mismo no está mal, lo que pasa que está mojado. Mira, ya tenemos imagen de nuevo venerando con Alberto Ordóñez. 5 pisar. Para derecha 5 media. Para pronto, izquierda 7 fondo, quedar 20, frenar poco, después de cartel derecha 6, pasar, 20 rectos frenando, para en fin muro, derecha 5, 30 rectos, izquierda 6, larga fondo, frenando mucho, izquierda 2, redonda, patina y barro, 2 redonda, patina y barro, 50. Está malo, qué gol. Zona también aquí boscosa, complicada de seguirle. Aquí lo tenemos. Ahí veíamos como lo decía, ¿no? Como le decía eso, está malo. Da igual, pero sí es cierto que se ve que no está. Ahí vemos cómo se ve la humedad en la carretera, ¿no? Derecha 9 fondo, 50, ojo al aceite, derecha 9 fondo, 70 arriba, apurar frenos, para en flechas, derecha 4 media, ojo arqueta, 4 media, ojo arqueta, 10. Izquierda 8, larga fondo, 70. Mientras seguimos viendo los equipos aquí en la primera parte del tramo, y vemos llegando a Humberto con el segundo de los Mercedes.
y segundo clasificado actualmente de la Ramos Rozas. Y un Alberto Ordóñez, un piloto hierbato que ya le queda muy poquito para llegar. Bueno, en tramo ya tenemos también tanto a José Manuel Martínez como a Rodrigo Beteta, y ya tenemos tiempo intermedio de Alberto Ordóñez en ese punto kilométrico 7.300, un tiempo de 3.58.2, que si lo comparamos con los tiempos anteriores en este tramo, pues nos encontramos pues que bueno, pues va bastante más lento, bastante más despacio. En la primera pasada hizo 3.49.5 y en la segunda pasada, vamos a ver si lo podemos ver, hizo un 3.47, con lo cual, bueno, pues yo creo que se lo está tomando con esa calma. Son 11 segundos más en el punto intermedio, o sea que nos podemos hacer una idea del ritmo que lleva. Izquierda 8 fondo, derecha 8 larga fondo. Ahí está ya en la bajada hasta que llega al cruce, a esa famosa horquilla a la izquierda, que luego ya da todo lo que es el desenlace, ¿no? Ese último kilómetro y medio tan especial para todos los pilotos. Mira, aquí ya está mucho más seco, es lo que acaba de decir Alberto. Lo acaba de decir Alberto, que sí, está más seco. Esta parte más alta, y en breve empezará ya nada, en 3 kilómetros apenas, empezará a bajar ya camino de la línea de meta. Ya seguimos, es el sexto tramo, las imágenes que estáis viendo ahora. Estamos alternando el sexto tramo con el octavo, y en breve vamos a tener ya imagen de Alberto Ordóñez llegando a la última parte del tramo. Recordemos, aquí se va a terminar el Rally Cangas del Narcea. Mira, ya lo tenemos ahí, llegando muy cerca ya de Santana. Ahí va a empezar el descenso ya. Mira, y veíamos antes en la línea de salida al equipo número 70 Francisco Adrián Ayer y Óscar José González, que toman ahora la salida de este tramo, como ya llevan los faros supletorios, porque ellos sí que se van a encontrar ya el segundo y el tercer tramo completamente de noche. Mira, aquí lo tenemos ya en las horquillas. Esto es la última horquilla. Sí, ahí está llegando ya abajo. Cerrada. Le queda poquito. Y aquí ya es todo hacia Cangas del Narcea, enfilando la última parte del tramo, que no está tan mojado como yo pensaba. La verdad es que es una bajada preciosa. Y es una bajada preciosa, sí. Está delicada, ¿eh? Sí. No es como no apura absolutamente nada. No está arriesgando. Va con mucho tiento porque el asfalto está muy resbaladizo. Está menos mojado de lo que quizás pensábamos. Sobre todo está muy delicada la primera parte del tramo. Ahí le tenemos ya. Está pues prácticamente los últimos 3 kilómetros apenas de tramo. Para que nos hagamos una idea de la diferencia de ritmo que lleva Alberto, ha pasado por ese punto intermedio José Manuel Martínez y Irene Serrano con el mejor tiempo de 3.52.0. Derecha 6. Dejándose 6 segundos a Alberto Ordóñez. En fin, árboles, derecha 7 fondo. Para izquierda 9 fondo. Para Fernando, derecha 9. Fernando 10, mucho. Izquierda 4 menos. Fernando mucho y 4 menos. 30. Izquierda 9 fondo, 50. Ole, derecha 9, pasar, abrir 10. Fernando, para tarde en Arbolín, derecha 5. 5, 30. Izquierda 9 fondo. 100. Derecha 9 fondo, 20. Derecha 9, frenando mucho. Para derecha 5, no. Parar en 10. En flechas, izquierda 2. Redonda, quedar. Para derecha 2. Contra izquierda 2. Sales derecha 9 fondo, 50. Izquierda 9 fondo, caes frenando, derecha 6, quedas frenando mucho, 10. Izquierda 4, 50. Frenando. El inicio vaya, derecha 6, pasar. Caes izquierda 6 fondo. Esta zona ahora va a aparecer y lo vamos a seguir también desde arriba, desde el aire. Los últimos apenas kilómetro y medio, 2 kilómetros que le quedan para llegar a la línea de meta. Está prácticamente ya a los pies. Ahí le tenemos ya. Imagen aérea también de Alberto Ordóñez, el que será vencedor de ese Rally Cangas del Narcea. 80. Vamos a seguir escuchando. Abrir 30. Frenar nada, derecha 7. Caes izquierda 7. Caes derecha 8 fondo, abrir 40. Atención, frenando mucho. Derecha 4, parar. Para izquierda 1, tirar. 10. No te calientes, ¿eh? Izquierda 6. 20. Derecha 7 fondo. Caes izquierda 8 fondo. Caes derecha 8 fondo con ras. 10. Frenar nada. Señal izquierda 7. 10. Frenar
poco, derecha 7, caes izquierda 7, caes frenando, derecha 5, 20, izquierda 9, fondo, 80, frenando mucho, derecha 4. Se acabó, pensé que ibas a hacer un trompo. No. Línea de meta, Pablo. Se acabó, como dices, se acabó. Creo que había ganas de acabar, ¿eh? Meta para Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez, vencedores del Rally Cangas del Narcea. Patricia, adelante con los campeones de Asturias de rallies. Bueno, Alberto, enhorabuena una vez más. Seguimos celebrando, en este caso en el Principado, y qué mejor manera, ¿no?, que terminar el año así. Bueno, sí, la verdad que muy contentos. Fue un rally que se complicó un poco todo por la meteorología, el acertar con las ruedas. Yo creo que en ningún momento siempre fuimos con la monta correcta. El anterior tramo fue un sufrimiento, sobre todo para mí, para Sergio, que salimos con duro, era inconducible el coche. Yo creo que ahí en ese tramo me sentí cómodo con el coche, fue donde abrimos una gran diferencia. La verdad que fue el único tramo que de verdad disfruté conduciendo, y ahora, bueno, yo creo que fuimos inteligentes, metimos 2 ruedas de agua y las pusimos adelante y salvamos un poco la papeleta. 2026 ya está ahí, al final vas a dar un paso más, que es lo que llevabas tiempo intentando. ¿Vas a poder compaginarlo también con el Principado o no? Bueno, eso depende de los que mandan y de los que pagan. Al final, si encontramos el presupuesto, claro que me gustaría hacer algún rally. Hay rallies como Tineo, La Felguera y Cangas que para mí son indiscutibles, y el año que viene también Nava pasa ese rally, es el rally de casa de la escudería, si no puedo faltar. Desde aquí felicitar a Nava Racing, que es campeona también de escuderías, y nada, muy contentos. Venga, pues suerte, que os lo merecéis para el año que viene. Gracias. Bueno, si echamos cuentas, ya 4 fijos. Ya, sí, nos lo ha puesto fácil, ¿no? Bueno, oye, cuidado, José Manuel, qué problemas está teniendo ahí, ¿eh? Ese es José Manuel, ¿no? Sí, ha tenido problemas. No, acaba de romper la dirección, ¿eh? Acaba de romper la dirección. ¿Ha tenido un golpe? No, sí, ha tenido golpe, ha roto la dirección. En la rueda delantera derecha, izquierda, sí, parece que tiene va con la dirección totalmente fuera de sitio. Pues ha tenido que ser ahí. Sí, en la horquilla, porque está… En la rueda izquierda, está prácticamente en la meta, ¿eh? No, lleva la dirección tocada. Vamos a ver si consigue llegar, porque ha doblado la… Bueno, le queda una curva. Ha roto la dirección, lleva la rueda completamente fuera de sí, la rueda delantera izquierda, pero la verdad que no hemos podido ver si ha sido justo en el cruce. Ha tenido que ser en el cruce, seguro. Sí, mira, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver es que no gira el coche. Cómo le cuesta trabajo girar. No lleva ahí dirección está la meta. en la rueda delantera. Acaba de cruzar la línea. Ahora cruza la línea de meta. Va a tener problemas, la línea. Pero es que yo no sé si ha sido un toque. Ha sido un toque. Lleva la rueda fuera de sí. Sí. No, esa dirección está… lleva la rueda. Bueno, a ver si le aguanta para llegar. Bueno, vamos a ver, Patricia, tiene que llegar al parque, no está muy lejos, solo además. Pinchazo o ha tenido toque y ha dañado la dirección. Igual está pinchado. Vamos a ver qué nos cuenta. Yo creo que es pinchazo, ¿eh? Sí, es pinchazo, la puerta. Sí. José, al final terminamos el rally así, no sé qué os ha pasado. No, ha tocado, ¿eh? Sí. Nada, aquí nada, 2 kilómetros de meta, una frenada, estaba muy húmeda y me salí. Se va a bajar también a ver un poco la gravedad del asunto, porque así llega en estas condiciones José Manuel Martínez. Está tocado la dirección, estaba tocada la dirección. Por lo menos llegar ha llegado. Ha podido y al final lo importante es terminar el rally. Y tienen que estar a punto de llegar también a esta línea de meta. Tienen que estar ya a punto de esa zona. Rodrigo Beteta y Catherine Álvarez. Vamos a ver cómo estaba. Ha perdido… Venía marcando, ojo, que venía marcando el mejor tiempo, ¿eh? Sí, es que venía muy rápido. Venía muy rápido José Manuel, y hay que recordar que tenía mucha renta respecto a Agustín, pero ha tenido suerte de que ha sido en la última parte, ¿eh? Bueno, si no, ha perdido respecto a Agustín. Ahora vamos a ver, porque ha perdido 1 minuto y pico. Ha perdido tenía 2 minutos de margen. Mira, entra en meta ahora Rodrigo Beteta. Patricia, meta para Rodrigo Beteta. Tenemos campeona de Asturias de copilotos, Catherine Álvarez.
han penalizado con ese cambio de neumáticos, han penalizado 20 segundos. Campeona de Asturias, qué importante era acabar hoy para ellos, más que nunca. Sonríen los dos, sonríe Rodri, sonríe Cace. Enhorabuena a los dos chicos, lo habéis conseguido. No sé con quién hablar primero porque hoy creo que el turno hay que cederlo a ella, ¿o no? Bueno, nos costó, pero aquí al final llegamos, cogemos los puntos que nos hicieron falta y objetivo conseguido, que era lo que se trataba, así que acabamos ya. Cace, a ver, siga ahí escribiendo, pero ahí deja de escribir ya. Ahora sí está conseguido. Enhorabuena. Gracias, mil gracias a todos. Todos los nervios que tenías estos días atrás ya se han compensado con creces. Pues sí, gracias al trabajo de toda la asistencia, que estamos aquí gracias a ellos y Ojo, gracias el tercer a Rodri. puesto, Y que yo además no lo tengo tan importante, seguro, con vuestro coche lograr lo que lográis, cuenta del doble, no, el triple. Sí, tenemos un coche mucho más inferior que el de ellos, pero bueno, al final con la suerte y no sé, este año que salió todo de cara, pues mira, acabar segundos y del campeonato de pilotos y primeros del de copilotos, principio de año era impensable, pero bueno, aquí ahora al final lo tenemos. Con ganas más que nunca de 2026. Bueno, sí, pero sabemos que no se volverá a repetir otro 2026 igual que este, va a ser muy difícil. En el momento que los Rally 2 salgan todos a pista, pasaremos un cacho más atrás, pero bueno, nosotros contentos. Venga, enhorabuena y a celebrarlo. Gracias. Vamos rápido, Patricia. Sergio López Fombona está en meta, ha marcado el scratch en este último tramo. Va a cerrar el Mejor rally con tiempo 3 de nuevo, scratch. sí. Cuidado el gran rendimiento del gijonés. Scratch en el último tramo, segunda posición en la general para el gijonés. Adelante, Patricia. Sí, gran día también para Sergio, que de vuelta ha marcado también el último scratch. Enhorabuena por la parte que te toca, porque tienes que estar muy contento. Pues sí, además especialmente con este rally que ha sido tremendamente difícil. Una vez más no sabíamos qué ruedas eran las acertadas, hemos ido con ruedas de seco más o menos duras y estaba tremendamente complicado, muy húmedo, lloviendo en algunas zonas de los tramos. Y bueno, lo bueno es estar aquí, estar en la meta era el principal objetivo y objetivo cumplido. Queda poco para 2026. Queda muy poco, muy poco. Y bueno, pues tendremos que darle la vuelta a muchas cosas. Yo evidentemente estoy ahora, bueno, pues con mucha gana, muy emocionado, lo he disfrutado muchísimo y ojalá podamos montar algún pequeño programa para correr el año que viene. Y nos volvemos a subir al podio una vez más. Pues sí, hace 15 años de la última que subí al podio, en el último rally que corrí, y bueno, pues una alegría volver de esta misma manera. Nada, enhorabuena. Muchas gracias. Pues ahí está uno de los grandes protagonistas de este rally. Y cuidado, duda. que estamos muy pendientes del tercer cajón del podio. Lo que parecía asegurado para José Manuel Martínez. Vamos a ver, habrá que esperar a que llegue Agustín Fernández, porque habrá que ver el tiempo, uno que ha perdido. En este caso, José Manuel, que en este último son 52 segundos. Yo creo que tiene margen, de sobra. Me da la sensación de que tiene margen. Sí, mira, Fernando Castaedo, que cruza Castaedo, ya línea de meta también. Patricia cierra Castaedo, de momento provisionalmente el tercer mejor tiempo para él. Se acaba una pesadilla de día para el piloto que hoy ha sufrido con el Rally 4. Ahí les tenemos. Sí, ahora mismo están todos aquí en cola, sí, esperando que abandone este control de stop Sergio López Fombona. Sí, hay un poco de cola. Sí, llega Víctor Fernández, que también acaba de terminar el rally con el DS3. Ahora mismo han hecho en este tramo el cuarto mejor tiempo provisional. El tercer mejor tiempo provisional. Faltan todavía muchos pilotos por llegar a meta. Es para el siguiente, que ya está justo detrás, es Fernando Castaedo. Mientras seguimos viendo a Carlos Fernández Antón, que está bajando ahora por la zona del instituto. Y ahora sí, Patricia. Meta para Fernando Castaedo, tercer mejor tiempo provisional. Nada, muy mal, lo pasamos muy mal, estaba muy mal el tramo. Que salimos con seco, veníamos, yo creo que viendo al de la Gadaña en cada curva. Pero bueno, mira, me vino bien, al final no podía hacer mucho más después del golpe y probé un poco de todo hoy, que es lo que necesitamos con este coche. ¿Con ganas de 2026? Sí, ganas de correr siempre hay. Estos son, ya sabes cómo son las carreras, una alegría por cada 200 disgustos, pues hay que esperar a luchar la alegría para disfrutarla. Gracias. Adiós. Pues Castaedo, que cierra el rally, cierra la temporada
Ha hecho muy buen rally también, independientemente de ese golpe. Ahora mismo, por ejemplo, acaba de marcar muy buen tiempo. Para él era muy difícil porque era acostumbrarse de nuevo a un coche que nunca había corrido en estas condiciones, en agua con él, y por lo tanto, bueno, pues, creo que lo ha hecho realmente muy bien. Mientras, es que nosotros estamos ahora mismo en dos frentes en el sexto tramo, donde vamos por el coche número 85, el equipo 85, es decir, todavía nos quedan 60 coches para acabar esta sexta especial, y ahora mismo estamos pendientes en la octava porque tenemos 3 tramos ahora mismo con equipos rodando. De reojo estamos siguiendo también evidentemente al Volán Fava porque están en la pelea Hugo y Esteban. Tramo. Sí, están disputando el séptimo tramo y tenemos ya, pues mira, a Esteban Mallín marcando el mejor tiempo intermedio en ese tramo, a tan solo una décima, o sea, la igualdad es máxima, tan solo una décima está Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez. Jonathan Álvarez y Adrián Iglesias van a 8 segundos, con lo cual, bueno, pues tendremos que esperar a que empiecen a pasar línea de meta para ver esos tiempos finales y ver cómo queda. Volviendo al tramo final del rally, claro, hasta que llegue Agustín, que será el que nos lo marque, la clasificación general de momento queda obviamente liderada por Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. A 57 segundos Sergio López Fombona y Juan Carlos Dorado, que ahí no creo que haya cambios. Y luego ya viene José Manuel Martínez y Irene Serrano a 2:06. Bueno, veremos a ver. Yo creo que sí, tenía 1 minuto y pico de diferencia. Bueno, veremos a ver. Llegaban a esta especial, vamos a hacer un poco de números, con una diferencia de 2:13, sí, yo creo que le da. Ha perdido 1 minuto, pero yo creo que le da. Yo creo que el tercer peldaño del podium. Ha tenido suerte de que ha sido en la parte final del tramo. A falta de 2,5 kilómetros. Si le pasa a mitad de tramo, el podio se le va. Sí, el podio se le va, efectivamente. Bueno, pues ahí tenemos a Alejandro Díaz, línea de meta Patricia, otro equipo que finaliza el Rally de Cangas. Final del rally. Se acabó. Empezó a llover muchísimo en salida, salimos con seco y bueno, hubo que venir a paso, pero bueno, por lo menos llegamos a meta. Ha causado muchos estragos durante todo el día de hoy y en este último tramo también. Sí, ya te digo, en salida del último estaba lloviendo, diluviando y estaba la carretera empapada. Es que estábamos con seco, jodidos. Pero bueno, estamos aquí. Bueno, pues ahora disfrutar de la noche. Exacto, gracias. Gracias. Ahora llega el rally nocturno. Sí, aquí en Cangas es el tramo nocturno que se llama, siempre se dice que aquí hay un controles tramo más. Horarios, Hay controles horarios. Hay que sellar, Hay que sellar. No es broma que tienen un roadbook. También te digo que el que los selle todos no acaba muy bien la noche, Salida dorsal 87 en este sexto tramo para Jaime Vicente y Rubén García. Meta para el equipo gallego que ha logrado finalizar después de un gran rally, Miguel Galloso y Carlos Guitián. Al final, ahora mismo se han metido provisionalmente en la 4ª posición. Evidentemente, esa plaza va a ser de Agustín y de Bouzas, esa 4ª y 5ª posición. Es un equipo muy joven, debutan con este coche y yo creo que es un grandísimo resultado. O sea, así lo tienen que ver, porque además está resultando un rally muy difícil, un rally donde, aparte de tener que acertar con los neumáticos, yo creo que acertar no acierta a nadie, porque si llevas condiciones buenas para un tramo no las vas a tener iguales en el siguiente, con lo cual las condiciones ideales no las vas a tener nunca, y eso les está permitiendo, pues bueno, pues aprender, ¿no? Que yo creo que es el objetivo fundamental del equipo gallego, sobre todo aprender y hacer manos y conocer el coche de cara al año que viene. Meta para Jacinto Oyer y Desiré Fernández con el Clio Rally 5. El siguiente en llegar será José Ramón Rodríguez y habrá que preguntarle si los dos últimos tramos estaban para el Evo, que me da la sensación de que estaban para el Evo. Yo creo que estaban para el Evo, pero no sé si para José Ramón. Pero no sé si para José Ramón. Podemos preguntárselo así porque además el piloto del Puente San Martín es fantástico. Yo lo conozco. Va a entrar hace muchísimos años que tengo relación con él y es un tío fantástico.
Tenemos en imagen llegando a esa línea de meta. Y ahí tenemos a José Ramón. Otro Cangas del Narcea, que se mete en el bolsillo. Sí, sí. Y yo creo que va a ser el que mejor nos va a describir cómo han estado los dos últimos tramos, Patricia. Cuarto mejor es tiempo el que seguro nos lo va a resumir en un titular. Así que todo tuyo con José Ramón, que otra cosa no, pero titulares da muchos. Estos dos últimos, ¿cómo lo habéis vivido? Pues muy bien, porque estaban ciertamente delicados y encima, bueno, acertar aquí con las ruedas es una lotería. Pero bueno, bien. Terminamos bien. ¿Vamos también a por el rally nocturno que estábamos comentando antes o no? Hombre, ahí ya el cuerpo no me deja ya. Espera, Luz, quítame. Ya está cansado, ya se nota ya que no puede ni quitarse el casco. Ahí el físico ya no aguanta ya el tramo nocturno. Una manzanilla. Bueno, algo es algo. Pero bueno, disfrutando a tope. Venga, gracias. Pues ahí con José Ramón. Nosotros lo que hacemos ahora es una mínima pausa. Volvemos en unos minutos. Aquí desde Cangas del Narcea, que aún tenemos muchas cosas que contaros. ¡Oye! ¡Qué buenos pulmones tienes! ¡Qué pena que no pueda decir lo mismo de tus encías! Deberías utilizar una pasta experta. Usa Parodontax, clínicamente probado para revertir 3 signos de los problemas de encías. Y además, completa tu rutina con nuestros colutorios. Easy. You really should make yourself one. Unbelievable. Nespresso. What else? Cada Navidad sabe mejor. Los recuerdos compartidos, la alegría en la mesa y mis deliciosos canapés con queso Filadelfia. Filadelfia, esta Navidad no puede faltar. Educación inclusiva. ¿Hablamos de realidad o simplemente de buenas intenciones? La educación inclusiva, desde mi punto de vista, yo creo que es una utopía. Nuestra historia social está llena de utopías. Esto nos sobra. Se exige a los centros y a los docentes y a la administración mucho. No se quiere intervenir para dar una educación de calidad. Los alumnos y las alumnas no son votantes, no interesan. Acabamos de mudarnos y quiero estar segura también cuando estamos en casa. ¿Cómo lo hago? Con la alarma de Securitas Direct conectada a Policía, porque podéis activarla también cuando estáis dentro y estar protegidos mientras dormís. Para proteger todo lo que quieres, confía en tu compañía de siempre. Securitas Direct. 900-272-888. Descubre las nuevas e increíbles fragancias de Airwick Active Fresh. Ahora infusionadas con el doble de aceites esenciales, sin aerosol y dura hasta 70 días. Deja disfrutar a tu nariz. Airwick, fragancias increíbles. ¿Molestias de garganta? Ante los primeros síntomas, confía en Strepsils, que combate virus y bacterias y calma la irritación. Y si te duele al tragar, Strefen trata la causa del dolor, la inflamación y te alivia hasta 6 horas. Strepsils, vive cada momento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Programa Eco así de sucio? ¿Y qué importa? Somat Excellence Duo Gel. Rápida disolución eliminando la suciedad incrustada incluso a bajas temperaturas. Cambia el programa Eco y ahorra. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón. Esta semana estos 6 deportistas asturianos se enfrentarán a un reto mayor que los partidos en los que han participado, las carreras en las que han luchado o los contrincantes contra los que han combatido. Se enfrentarán a la velutina y a la espicha para llevarse un premio benéfico a casa. ¿Qué asociaciones? ¿Dónde irá destinado ese premio? ¿Qué ocurrirá? Todo esta semana en ¿A qué jugamos? ¡Deporte! ¿A qué jugamos? Esta noche, a las 11 menos cuarto, en TPA.
Aquí estamos de vuelta en Cangas del Narcea con esta última prueba del Campeonato de Asturias de Rallys, con el último tramo en marcha. Estamos viendo la imagen de Ángel López Cachón, ahora mismo el piloto de Cangas del Narcea, todos los Cachón. Hoy no, sí. Mira, hoy tenemos un Cachón corriendo en Cangas. Sí. A falta de Alejandro, y dando un poco de espectáculo en esa zona en la que ahora mismo está llegando, que es la zona del puente del instituto. Es la parte donde más público hay ahora mismo. Sí. Y ahí termina Ángel López Cachón, piloto de Cangas del Narcea. Tenemos noticias en el tramo 7 en la Bolanfapa, porque Nol Barroso ha vuelto a marcar el mejor tiempo, un nuevo scratch para él. Pues sí. Seguido de Hugo Rodríguez, y la tercera posición para Esteban Ballín. Y Patricia, vamos con Ángel López Cachón. Que no abre, porque tiene ahí un golpe en la puerta y no abre. Ya se te escapa ya también el Alejandro. No, Ángel, pero no puede hablar con nosotros. Ya no. Nada, pues sí, no consigue abrir la puerta. Decía que la Bolanfapa en estos momentos, después de este tramo, aunque en el tiempo intermedio el mejor era para Esteban Ballín, le recuperaban la bajada de esos 2 segundos y medio Hugo Rodríguez, y a falta de un solo tramo está como líder Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez. Segunda clasificación Esteban Ballín y Irene Caso a 10 segundos de margen, y tercero Nol Barroso y Sergio Fidalgo, que vienen haciendo una última parte de rally espectacular, remontando y marcando todos los scratch. Pues así tenemos el Bolanfapa. Meta Nacho Braña, Patricia, meta para él, después de no estar en el Ciudad del Langreo. Acaba el rally de Cangas, 20 años después de su debut en Cangas. Aquí corrió su primer rally de Cangas en 2005. Un rally de Cangas, otro más. Sí, otro más. Sí. Bien, la verdad que bien. Contentos y tal. Creo que hemos puesto un ritmo adecuado, yo creo. La carretera estaba, un poquitín complicadilla y tal, pero bueno, al final es como nos gusta. La verdad que yo me he divertido mucho aquí, el copy creo que también. Y nada, otro más. Hoy nos acordábamos también mucho de Ana, porque Cate también es campeona de copilotos, y nos acordamos mucho de Ana porque también lo fue en 2017. Sí, Ana fue campeona de Asturias, la primera mujer campeona de Asturias en el 2017, y la verdad que sí. Bueno, no está aquí porque por cosas y tal, está Alex, que lo ha hecho muy bien, pero Ana está ahí detrás, detrás empujando. Pues nada, enhorabuena por terminar el rally, que es lo importante. Gracias. Pues ahí está Nacho Braña. Sí. También le damos un fortísimo abrazo a Ana, lo dicho, lo dice, como ha dicho Nacho, fue la primera campeona de Asturias de rally, de copilotos. De copilotos. Ahora ya tenemos a y Fernando Rico, que ya tiene que estar también en la zona de Patricia, el piloto gallego, a ver qué nos cuenta. Ahí está, ha conseguido terminar Fernando Rico, Patricia. Terminamos el rally. ¿Qué balance haces así de todo el rally? Pues la verdad es que al principio me encontré un poquito oxidado, que llevaba tiempo sin correr por unos problemas que tuve de salud, pero la verdad es que cogí rápido el ritmo y me adapté rápido. Cate también se ha llevado el título. Pues un abrazo enorme y enhorabuena. Seguro que la encuentras por ahí para felicitarla en persona. Después nos veremos y la felicitaré. Gracias. Gracias a vosotros. Chao. Fernando Rico, de vuelta al rally de Cangas, ha logrado finalizar y lo ha hecho provisionalmente. Ahora le tenemos en la cuarta posición de la clasificación general. No va a ser la real. No, entre los 10 primeros yo creo que será sexto, y es que ahora mismo, mira, pues ha llegado séptimo. Mejor tiempo para él en este último tramo, mientras estamos viendo en imagen a David Rodríguez. Lo tenemos ahí llegando en los últimos metros para él con el BMW, afrontando este último kilómetro de la especial. Ahí le vemos ya ahí entrando en la curva del instituto. Y ahí cerrando, ahora ya la curva a la derecha. Si esta es la última curva, no solo del rally, sino del campeonato de Asturias. Ahí lo vemos. Creo que se va a divertir un poco, o va a tratar de divertir a la gente un poco. Ahí está. Pues ese regalo que nos hace a nosotros y también al público que está ahí. David Rodríguez, Patri, llega a tu posición después de ese 0. Oye, y el portón ha estado intacto,
Quedan muchos coches por llegar, ¿eh? No vamos a ser nosotros la cigua de decir nada. Yo creo que hoy el portón de momento para los telespectadores que está librando. Bueno, lo contamos. Estoy diciendo que de momento está librando el portón hoy. Yo libré el bordillo de casualidad. El portón sí, pero el bordillo. Siempre es un espectáculo esta última parte del rally. Sí, es verdad que sí. Yo no pena en un velo, pero bueno, todo no se puede. Hay mucho público además esperando, que parece aquello una grada. Ya, sí. Motívate. Igual demasiado. Gracias. Venga, a ti. Pues ahí se va David Rodríguez después vamos a contar terminar. para los espectadores que no lo sepan. Los aficionados, los buenos aficionados saben de qué estamos hablando, pero en esa frenada justo al acabar el puente, lo que los pilotos ven y encuentran es un portón de una nave industrial. Y por unas circunstancias o por otras, cada año entra alguno por el portón adelante. En los últimos 6 años, 6 veces que se ha disputado el Rally de Cangas, han entrado. Hay alguno que siempre es por alguna situación. Y ha habido sustos importantes. Sí, ha habido sustos gordos. Mira, ahí vemos ahora. Mira, este que estamos viendo ahora es un piloto de Cangas del Narcea, Rubén Menéndez. Este ha corrido este año rallies, Rally Sprint, montaña. Y porque no ha habido slalom, que si no seguro que estaba. Pues ahí le tenemos, finalizando el rally de su casa. Buen amigo además de Alejandro Cachón. Y llegando a la línea de meta Rubén Menéndez, Patricia, piloto de casa. Mira, con celebración por parte del equipo. Y habitual de la LVN Cup, que este año ha acabado en el podio. Y haciendo muy buenos resultados. Ahí le veíamos en esa parte tan espectacular. Pues lo que decíamos, que ese portón que está ahí… el rally de casa en un año además en el que habéis estado presentes en todo, por así decirlo. Sí, la verdad que bueno, este año le dimos bastante a todo. Montaña, Rally Sprint, la LVN, rally… Contentos. Cerramos un año bueno. Sí, un año bastante bueno, bastante subcampeonatos, no conseguimos ganar ninguno, pero bueno, muy contentos. Muchas ganas de despedir el año aquí en casa, aquí con nuestra gente y nada, el año que viene más. ¿Qué tiene Cangas, que tiene un buen rally como este, con tanto éxito de participación, con tan buenos tramos y con tan buenos pilotos? Cangas tiene de todo, esto es otra tierra. Gracias. A vosotros. Tierra de la pólvora, el vino y los rallies. Sí, aquí, sin duda. Esto es como Pravia, que también pegas una patada y sale un piloto. Sí, parecido, sí. Bueno, la verdad es que tenemos comarcas de Asturias que eso, si te das cuenta, allá donde vayas, bueno, ahí está la lista de inscritos, 150, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber de todas partes y obviamente de todas muy bien. Mira, y este que está llegando aquí es otro de… Yo para mí es la revelación de este rally de Cangas. Frenos al rojo, ahí vemos Agustín cómo llegaba Fernández, esos discos. Que va a estar en el top 4 de la general absoluta con el 106. Su debut en Cangas. Un piloto que ha hecho un pedazo de rally espectacular, top 4. Ahí le tenemos, Patricia. Para mí, creo que es el piloto revelación de esta edición del Rally de Cangas. La sorpresa agradable del rally. Bueno, enhorabuena por la parte que te toca. Estamos aquí diciendo que eres el piloto revelación de aquí, de este rally. Bueno, sí, Dios se ve muy bien, la verdad. Dios se nos muy bien, perdón. Es que no contábamos con ello así de mano, pero bueno, empezó a gustarnos mucho los tramos y eso. Y estamos un poco acostumbrados a correr así por carreteras malas y eso. Y nada, muy bien, muy contentos, la verdad. Es un rally muy difícil hoy. Sí, estaba muy difícil porque ya cambiamos un montón de ruedas, ya no sabíamos muy bien, siempre dudando qué poner. Y bueno, al final fuimos acertando. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. No, pedazo de rally, que se han marcado los dos. Tanto Agustín como Diego. Cuartos en la general absoluta. Y vamos, han hecho un pedazo de rally de Cangas espectacular. O sea, marcarse ese cuarto puesto con un Peugeot 106. Solo tenemos que ver la maquinaria, como se suele decir, que tenemos por encima, ¿no? Pues ese el coche Alberto en Rally 2, el de Sergio López con un Rally 2 y el de José Manuel Martínez con un Rally 2. Y mira, estamos viendo cómo lamentablemente justo delante de nosotros pues acaba de quedar sí, el tirado. dorsal 110. El dorsal 110 ha tenido una avería.
Sí, vamos a ver si justo lo vemos quién es David Díez y Alba, sí. con el Saxo VTS. Pues han aquí en la misma línea de salida, yo creo que se han quedado sin. Sí que están estorbando para la salida del siguiente equipo. A ver si lo pueden apartar. Tienen que apartarlo rápido. Van a tener que esperar un minuto más para darle la salida al siguiente coche. Mira, Bouzas, llegando otro piloto de aquí, de Cangas del Narcea, llegando a línea de meta, va a estar en el top 5 de la general absoluta con el 206. Se ha pegado un rally espectacular junto con Agustín. Los dos han estado ahí liderando la clase media, fuera de los rally 5, de los rally 2, de los rally 4. Aquí está Bouzas, Patricia, top 5 final para él. Muy buen rally de nuevo en casa. La verdad que teníamos muchas ganas. Es un logro después de estar peleando con el coche todo el año y estamos muy contentos. Ahora celebrarlo en el rally nocturno. Efectivamente, hoy se lía. Gracias. Gracias a vosotros. Hoy alguno pincha. Sí. Bueno, mira, estamos viendo, claro, es que insistimos, ahora mismo tenemos 3 tramos en marcha. El sexto, este que estáis viendo ahora, donde ya estamos llegando, ¿qué voy a decir? La parte final, no, es que todavía quedan por salir 20 coches. 20, sí, 20 coches aproximadamente. Sí, y claro, tenemos el sexto, que estamos aquí ahora en directo, lo estamos viendo, el séptimo, donde están acabando los equipos del Volan Fapa. Y creo que va a ser otro que se va a quedar, el 113 que acaba de salir. Sí, lo mismo, y además Pues el mismo tipo de rotura. La misma rotura, se ha quedado sin marcha. Y ahí se va a acabar el rally para dorsal 113. Que acaba justo de tomar la salida Víctor Manuel Varela. Jordi Varela. Pues qué lástima, piloto, equipo gallego que venía a este rally, ahí se queda. Pedido 205, pues lamentablemente pues hasta ahí ha llegado el rally de Cangas para línea de salida en Cangas de Narcea. Este equipo que en Galicia ha corrido la Copa, la Pirelli, la MF, uno de los habituales también dentro del campeonato gallego, que si en Cangas hemos tenido 150, en Galicia habitualmente también están en esas cifras de equipos inscritos. Imagen en directo, meta, zona del tramo de Exconar, llegando al puente del instituto. Ya hemos visto el paso de la cabeza con la victoria de Alberto Ordóñez y de Pablo Sánchez, con ese podium después de 15 años de Sergio López Fombona, que como dato lo ha recordado, pero yo creo que por la mañana y de manera fugaz. El último rally de Cangas que corrió Sergio López Fombona duró medio tramo. Dice, tengo unas ganas de quitarme la espina del rally de Cangas. Pues y el último rally de Cangas, claro, es que él corrió su último rally hace 15 años, pero el último rally de Cangas hace 20. Y aquí le tenemos de vuelta con 50 años y logrando acabar segundo en la clasificación general. Es un buen regalo general. de cumpleaños de esos 50 años. Bueno, es un gran cumpleaños, Y me da la sensación de que el año que viene le vamos a tener en el campeonato de Asturias. Creo que sí. Además, cuando regresas con ese buen regusto y te deja ese buen sabor de boca, como es esta segunda posición. Entiendo los ánimos, ya no voy a decir solo de Sergio, sino de la familia Fombona, como son. Pues esto es como, si lo traducimos al mundo del fútbol, cuando van las rachas, cuando vas con la flecha para arriba, quieres seguir jugando. Pues aquí es lo más parecido. Ha vuelto y con un podio como para bajarse ahora del coche. Pues veremos a ver qué programa tiene el año que viene. Porque ya te digo, tanto es bueno, grandísimo piloto. Y yo tengo claro que si Sergio se prepara, el año que viene el campeonato, es un candidato serio a llevarse el título. Sin duda, vamos, seguro. Seguro, porque además lo que sí sabemos y estamos seguros todos es que si Sergio lo hace y si vuelve para hacerlo, es para hacerlo bien. Es decir, con los medios necesarios y con todo lo que necesite para poder alzarse con el triunfo. Hablaba de José Antonio Fombona, su padre, que sigue participando en el Campeonato España de Montaña, ¿no? Y siempre yo creo que la filosofía tanto de padre como hijo era hacerlo pues lo mejor posible siempre, ¿no? Y ahí estamos viendo otro piloto también con el Renault Clio, están haciendo también un rally, que está también llegando ya a esa línea de meta. Mira, meta para Juan Rodríguez, llegando Juan Rodríguez y Alberto Ordóñez, pero detrás tienen que llegar ya Israel Martínez y Rubén Barcela, que se van a encaramar, si no hay ningún cambio, a la 5ª posición. Este sería
¿no? Que este es pues ahí tenemos, Juan Rodríguez y Alberto Ordóñez. Ahí tenemos Patricia, Juan Rodríguez, meta para él en este último tramo del Rally de Cangas. Con el otro Ordóñez. Sí, Alberto Ordóñez también. Fin del día, ¿qué balance hacemos? Bueno, pues, duro como es Cangas siempre y pasándolo bien, no arriesgando mucho porque estaba muy complicado el día y lo más y mejor es que estamos aquí y a celebrarlo. Que es y terminar, claro que sí. Gracias. Pues ahí está Juan Rodríguez y el otro Alberto Ordóñez, el copiloto en ese final de tramo. Estamos pendientes de la evolución del Volant Fapa. Vamos a recapitular a falta del último tramo, porque ya tenemos ordenado la clasificación a falta de solo un tramo. Hugo Rodríguez es el líder a 10 segundos y 2 décimas. Marcha Esteban Ballín e Irene Caso, es decir, Hugo y Gemma serían los campeones. Ahora mismo sí. Están a 10 kilómetros de serlo y, insisto, incluso si no ganan, son campeones porque con la suma de scratch Esteban no le daría no le daría las cifras como para y aparte ser que campeón. el rally lo gana Hugo, ganando Hugo el rally. Mira, ya estamos viendo ahora sí a Israel como cruza ya la línea de meta y si no cambia nada vamos a asegurarnos, pero yo creo que es quinto, es decir, otra de las sorpresas agradables. Mira, sexto clasificado. Israel Martínez y Rubén Marciella Mira, acaba sexto. Sexto clasificado, que también es un grandísimo resultado para ellos. Israel Patricia, Israel sexto clasificado. Sexto clasificado. Por un segundo. Ahí estamos. Tengo una sudada como si vinieran a andar en moto. Madre mía. Pero bien. ¿Os esperabais este resultado? No, para nada. Para nada. Date cuenta que el número que tenemos es el 35. Así que echa tus cuentas. Nada, muy bien, muy bien. El rally impresionante, bien organizado, una maravilla. Volveremos sin ninguna duda. Además, hoy era complicado por el tema de la lluvia, el viento también, secaba, se volvía a mojar la carretera. Está malísimo, lo que pasa que bueno, nosotros montamos la rueda esta, la cinturato, que es mixta, y ya no la quitamos en todo el día y yo creo que acertamos. Así que muy bien, muy contento. Nada, a seguir el año que viene. Gracias. Pues con Israel se completa ese top 6, que no va a haber ningún cambio porque los que van a llegar a continuación no van a modificar esa clasificación absoluta. Mira, y línea de salida, no me quiero olvidar de un piloto que estamos viendo ahí, ese Nissan Micra, es Javi Tejada, otro de los pilotos súper habituales de este rally de organizador de la primera prueba que se va a disputar en el 2026. Exactamente, y organizador del Solo Score ahí en Cornellana, casi nada. Y ya digo, es un piloto, pues, en fin, todo punto honor, todo disfrutar y hacer disfrutar a los demás, en este caso a bordo del Nissan Micra. Mientras seguimos viendo, este es Manuel Pérez con el Peugeot 205 llegando a esa parte final del tramo, del último de este rally de Cangas del Narcea, donde ya se ha oficializado pues el título de Catherine Álvarez como campeona de Asturias de copilotos. Ya sabíamos evidentemente que Alberto Ordóñez era campeón, donde presumiblemente y salvo catástrofe, Hugo Rodríguez será el nuevo campeón del Volant Fapa con el Dacia Sandero, lo que le permitirá tener un programa nacional el año que viene en la Dacia Sandero con piloto todavía en edad junior, que es importante porque Hugo es un piloto muy muy joven, tiene experiencia dentro del mundo del autocross, en el mundo de la tierra, empezó corriendo con el Kit Car, becado precisamente por la FAPA en aquella iniciativa del mundo de la tierra, de los Carcross, y se pasó, cuando cumplió 18 años, se pasó al mundo de los rallies, corriendo la Copa Dacia a nivel nacional y a punto de ganarla, por cierto, que no la ganó por muy poquito, y hoy lo tenemos aquí pues muy cerca de llevarse la Volant Fapa de este año.
Bueno, pues nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir despidiendo esta retransmisión. Veremos cómo está el público, una pasada. Con el público como protagonista en esta zona final del Rally Cangas del Narcea. Antes de irnos, quiero agradecer en primer lugar a la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias por haber brindado la oportunidad de que podamos ver en directo este año, al igual que todos los patrocinadores y colaboradores que nos han ayudado para que este Campeonato de Asturias de Rallys lo hayáis podido disfrutar en las cámaras de TPA. Gracias a los organizadores, a todos y cada uno de ellos de estas 7 pruebas del Campeonato de Asturias. Gracias a todo el equipo que ha trabajado a lo largo del año. Gracias, Venerando, por estar un año más aquí al pie del cañón conmigo. Gracias a vosotros. Sabéis que vengo encantado, es un disfrute. Yo me gustaría, como tú dices, agradecer a mucha gente, pero sobre todo a estos patrocinadores que tenemos, que son los que hacen posible que carrera a carrera, año tras año, estemos donde estamos, difundiendo el automovilismo, que es lo que desde la federación queremos hacer, y a título personal, pues encantadísimo de ayudar, de poner este pequeño granito de arena para que todo esto funcione. Pues gracias a todos y cada uno de vosotros. Con estas espectaculares imágenes aéreas os decimos adiós. Esta temporada echa el cierre aquí en Cangas del Narcea. Feliz Navidad a todos, felices fiestas, disfrutad del automovilismo y como siempre os esperamos en 2026 con más motor y más gasolina. Adiós y hasta el año que viene. Ya hemos llegado y esto es mejor que en las fotos. Sitios cargados de historia, viñedos de montaña, paisajes inmensos y verdes para respirar, rincones con encanto y su gastronomía para saborear. ¿Cómo dices que se llama, hija? Cangas del Narcea, mamá. Es un paraíso. Esta semana estos